Sistema de evolución en High School of the Dead capítulo 46 al 62S. Recompensas por superar tus límites, 527 zombies asesinados, todas las estadísticas más 5. Ryo se sintió feliz de ver que sus estadísticas subían de esa manera, ya que eso lo ayudaría en su batalla. Podía decir que, lo que fuera que estuviera dentro de ese túnel, era fuerte. Al menos tan fuerte como él. Era algo que su instinto le decía. Si hago esta pelea a medias, podría morir, pensó Ryo mientras se acercaba al agujero, matando a todos los zombies en su camino. Miku ya había llevado a Yugo y Aki al autobús, mientras que Saeko hizo entrar a Saya, Shouko y Kururu. Saeko notó un extraño matiz de preocupación en el rostro de Kururu, algo que casi no había notado. Sonrió un poco cuando se dio cuenta de por qué Kururu estaba preocupada. Después de todo, sus ojos no se apartaron de la espalda de Ryo ni por un segundo. El propio Ryo estaba demasiado concentrado en dos hechos importantes. Uno era sacar al zombie del túnel y el otro era la estúpida cantidad de zombies que seguían saliendo de él. No podremos matarlos a todos, dijo Ryo cuando finalmente tuvo un camino despejado hacia el túnel. Nuestra mejor oportunidad es matar a ese tipo y huir en el autobús. Ryo ya tenía una buena idea de cómo llevar la batalla a la superficie, en lugar de tomar una ruta suicida y entrar en el túnel. Ryo podía notar que estaba invadido por no muertos y prefería no acercarse ni un paso. Ryo apuntó con el RH-15 a los ojos que había visto y disparó no una, sino dos veces. Esperaba que lo que estuviera allí se adentrara más en el túnel, pero se sorprendió cuando de hecho saltó. El zombie, criatura o lo que fuera, se parecía bastante a cualquier otro zombie que hubiera existido, pero tenía dos grandes diferencias con ellos. Parecía más antropomorfo que completamente humano y, en lugar de dos manos normales, tenía dos grandes garras en forma de pala y tenía tan poco pelo en la cabeza que Ryo quiso compararlo con Gollum. De hecho, se parecía un poco a un Gollum zombie con dos garras en forma de pala en cada mano. Así que tú eres el cabrón que cavó este túnel, dijo Ryo mientras miraba a la criatura. Sintió ira cuando vio sus enfermizos ojos verdes. Ryo hizo girar a RH-15 hacia un lado, matando a un par de zombies que se cruzaron en su camino, y se puso en posición mientras prestaba atención al enfermizo mutante. Ven aquí, feo pedazo de virus enfermizo, te mataré. La criatura, que Ryo reconoció como un zombie mutado, pareció comprender la provocación que estaba recibiendo. O tal vez solo quería matar a Ryo tanto como Ryo quería matarla. La criatura se lanzó hacia Ryo con una velocidad que no sería inferior a la suya, e intentó perforarle el cráneo con sus garras. Ryo blandió su RH-15 y los golpeó, desviando el ataque hacia un lado. Aprovechando la fuerza que le daba la parada, se giró y atacó a la criatura. Para su sorpresa, su ataque fue bloqueado por sus garras. ¡Qué duros son esos cabrones!, pensó Ryo mientras seguían intercambiando golpes. Uno tenía movimientos refinados que calculaban los movimientos de los enemigos, mientras que el otro confiaba en el instinto y atacaba salvajemente. Esta perra, definitivamente es más difícil de matar de lo que esperaba. Ryo cortó el pecho de la criatura, pero una vez más fue bloqueado. Esta vez, sin embargo, giró ligeramente su arma y, con un dedo presionando firmemente el gatillo, disparó a quemarropa. El zombie evolucionado entendió a nivel instintivo que el disparo era peligroso, por lo que trató de apartarse de la bala. Sin embargo, a esa distancia, la bala atravesó directamente una parte de su abdomen. No te esfuerces tanto, ¿verdad, hijo de puta no muerto?, dijo Ryo con aire de suficiencia mientras miraba al zombie. La criatura le gritó y atacó, esta vez con más furia que antes. Ryo recibió algunos rasguños, ya que la fuerza de los golpes era un poco superior a la suya, por lo que no podía desviar o bloquear por completo todos los ataques. Sin embargo, lo compensaba con su técnica, ya que podía usar fintas y otras partes de su cuerpo para atacar. Ryo empujó al zombie hacia atrás dándole una patada en el estómago. Cuando lo persiguió, comenzó a girar su RH-15, convirtiendo al zombie que los rodeaba en carne picada. Cuando Ryo alcanzó al no muerto evolucionado, este estaba tratando de cavar una salida. Como si yo fuera a dejarte, gritó Ryo mientras giraba su arma en diagonal, cortando una de las piernas del zombie. La sangre brotó del muñón, bañando el rostro de Ryo con ella. Tenía un color rojo grisáceo enfermizo. Podía oír un grito ahogado, pero no le importaba. Comenzó a tirar de la pierna restante del monstruo. Se sentía como si estuviera tirando de un camión hundido en arenas movedizas. Pero Ryo siguió tirando. Finalmente, sintió que algo cedía, así que usó aún más fuerza. Había cambiado a RH-15 a la forma Kopeshi lo estaba usando para mantener a raya a otros zombies. ¡Gaa! La criatura soltó un grito de dolor cuando fue sacada. Ryo comprendió la razón en cuanto vio la mano izquierda del zombie, que ahora le faltaba, salpicando aún más sangre sobre él y tiñendo de rojo el entorno. Aprovechando el momento, Ryo utilizó todas sus fuerzas para levantar a la criatura y golpearla con fuerza contra el suelo. Aplastando con eficacia a un par de zombies, el no muerto evolucionado golpeó el suelo con fuerza, haciendo un sonido de crujido muy agudo.
Ryo no perdió un segundo y saltó hacia él, cortando su cuello con su arma todavía en modo Kopesh. Al ver que su primer ataque fue bloqueado por su brazo restante, Ryo lo paró y lo pisoteó, haciendo que la criatura gritara cuando se rompió el brazo. Cuando comenzó a intentar patear a Ryo, le cortó la pierna que le quedaba. Del zombi evolucionado solo quedaba un trozo de carne sin miembros que chillaba y esperaba la muerte. Ryo, de pie sobre la criatura, estaba bañado en sangre y parecía un dios de la guerra en medio del campo de batalla. Asterisco, ¿te has tomado un trabajo, eh? Preguntó Ryo entre resoplidos mientras miraba los ojos enfermizos de la criatura. Ese color verde lo enfadaba. Era el responsable de la muerte de muchas personas inocentes. Bueno, ya no eres una amenaza. Mientras decía esas palabras, Ryo cortó el cuello de la criatura y le cortó la cabeza. Extendió el eje de RH-15, apuntó a la cabeza del cabrón y le dio 2 golpes. Tengo que asegurarme de que no vuelvas nunca más, dijo mientras pisoteaba la cabeza del zombi evolucionado, ahora muerto. Entre los sesos y la sangre, encontró algo que había estado buscando durante bastante tiempo. Es el virus cristalizado. Así que estos cabrones lo tienen. Ryo, date prisa. Escuchó que Hiratsuka le gritaba. Sabía que estaba preocupada porque los zombis seguían saliendo del túnel constantemente y estaban empezando a sentirse abrumados. Si no se apresuraban a llegar al autobús, se quedarían atrapados allí. Tomó el cristal rápidamente y corrió hacia el autobús. Las chicas abandonaron sus peleas y siguieron su ejemplo. Unos cuantos zombis más murieron en su camino, pero la horda siguió creciendo en lugar de disminuir. Ryo subió rápidamente al autobús y encendió el motor y, un momento después, se marcharon. A 20 kilómetros de allí, se detuvieron junto a la autopista. Ryo fue el primero en bajarse del autobús, encendió un cigarrillo y dio una fuerte patada al suelo. ¡Ah! Gritó, liberando todo el estrés y la ira que sentía. A los ojos de la gente, Ryo era un líder natural. Pero por muy capaz que fuera, Ryo todavía era un adolescente. Y lo que acababa de pasar era algo que podría haber frustrado incluso al adulto más estúpido. Sintió una mano en su hombro, levantó la cabeza y vio que las chicas lo miraban con preocupación. Shouko lo abrazó, a pesar de la sangre que lo cubría, sollozando levemente. Está bien, todo estará bien, escuchó decir a Shizuka en tono tranquilizador. Ryo sintió ganas de golpear el suelo hasta hacerlo sangrar, pero sabía que eso no resolvería nada, así que respiró profundamente e hizo lo correcto. Tienes razón, esta es la primera vez que perdemos. Cuando todos escucharon sus palabras, realmente pensaron que Ryo era maduro para su edad. Sí, tenía ataques de emociones descontroladas, pero si no fuera así, sería preocupante. Yuriko sonrió cálidamente al ver cómo se calmaba por su propio bien y el de ellos. Es la primera vez y será la última. Esa fue una promesa que hizo. No a ellos, ni a sus padres, sino a sí mismo. Capítulo 47. Información y primera etapa. Todos dormían en el autobús mientras Ryo conducía por la carretera. Habían dejado atrás la zona más poblada y se dirigían hacia el campo. Mientras conducía, un mensaje del sistema apareció ante él. Recompensas por matar al primer zombi mutante. Todas las estadísticas más 3. ¿Zombi mutado? Pensó Ryo cuando vio las recompensas que le había dado el sistema. Se preguntaba si podría obtener alguna información sobre ellos cuando se dio cuenta de algo. Soy tan estúpido. Ryo se había dado cuenta de que había estado usando la lectura de esencia de forma incorrecta, observando solo a los humanos. ¿Por qué no había pensado antes en usarla con zombis? Por eso, se concentró en el zombi mutante del mensaje del sistema. Se sintió eufórico cuando funcionó. Lentamente, sin querer leer mientras conducía, detuvo el autobús. Zombi mutante. Etapa secundaria del proceso de zombificación. Es el resultado de un proceso acelerado de adaptación, que es la causa de la apariencia retorcida del zombi. Son más débiles que un zombi evolucionado. Se sienten atraídos por fuentes fuertes del virus porque quieren consumirlas, pero temen a las más fuertes que ellos. Variantes conocidas. Paleador. Entonces, en realidad no era un zombi evolucionado, solo un mutante, ¿y qué pasa con el cristal que conseguí? Ryo se preguntaba cuánta información se había estado perdiendo debido a su propia estupidez. Para alguien con estadísticas superiores a las de la mayoría, si no todas, se sentía extremadamente estúpido. Se concentró en zombi evolucionado, probando si también funcionaría y, para su sorpresa, funcionó. Zombi evolucionado. Son zombis que consumieron a otros de su especie, absorbiendo más virus y alcanzando una nueva etapa en el proceso de evolución. Estos zombis son más fuertes, más rápidos y más inteligentes que los demás, pero aún funcionan solo por instinto. Un zombi tarda entre 1 mes y 1 año en evolucionar, pero cuanto más tiempo tarde, más fuerte será la evolución alcanzada. Las evoluciones son más fuertes que las mutaciones, pero una mutación evolucionada sería superior en la mayoría de los casos. Se sienten atraídos por fuentes fuertes del virus porque quieren consumirlas, pero temen a las más fuertes que ellos. Variantes conocidas. Suspiro.
Pensar que había tantas cosas que no sabía, pensó Ryo para sí mismo. Se dio cuenta de que no estaba preparado para lo que vendría y por eso había fallado. Los zombies se sienten atraídos por la fuente fuerte del virus, eso significa que las chicas y yo siempre seremos objetivos. Al darse cuenta de tal cosa, Ryo comprendió lo que tenía que hacer. Cazar y hacerse más fuertes para poder protegerse y ahuyentar a las plagas más débiles. Con esas ideas en mente, revisó el cristal que tomó del zombie mutado y se concentró en él también. Virus cristalizado M1. El virus cristalizado de un zombie mutado. Es la versión menos concentrada del virus y lleva consigo un gen mutado. El consumo puede provocar una mutación, pero los genes originales seguirán siendo dominantes. Al leer ese mensaje, Ryo supo que él no consumiría esa cosa y las chicas tampoco. ¿Quién sabía qué podría significar la mutación? Sin embargo, había una de ellas que podía consumirla. Y sin mucho riesgo, además. Zeke, hola Zeke, susurró Ryo para no despertar a nadie. Se dio cuenta de que si Zeke gemía, se despertarían de todos modos. Por eso, decidió esperar hasta la mañana. Ven aquí, amigo, juguemos un rato. Ryo no había tenido una mascota en toda su vida y no tenía un momento para jugar con Zeke debido a la cantidad de trabajo que tenía. Ahora que viajaba con el perro, pensó que no estaría tan mal jugar un rato con él. Llegó la mañana siguiente y, cuando todos se despertaron, encontraron el autobús parado y a Ryo durmiendo en el asiento del conductor, Zeke acurrucado en el suelo a su lado. Para no despertar a Ryo, las chicas ayudaron a Shouko a preparar el desayuno. Al oler el aroma de la comida en el autobús, Ryo se despertó aturdido. No había dormido más de 4 horas y sentía que el estrés acumulado lo estaba afectando, así que se levantó del asiento del conductor, caminó hacia un costado y se dejó caer allí cansado. Shizuka Okitsu, bostezo, ¿podrías encargarte de conducir? Preguntó mientras estiraba su cuerpo para despertarse un poco. Por cierto, encontré algo interesante. Ryo les contó cómo había encontrado el virus cristalizado y explicó que quería dárselo a Zeke para comprobar si era peligroso consumirlo. Fue cruel usar al perro como sujeto de experimentos, pero también fue lo más inteligente y seguro que se pudo hacer. Se ganó la ira de Shouko, aunque parecía más adorable que cualquier otra cosa. Después del desayuno, todos bajaron del autobús. Yugo y Aki se sorprendieron cuando el día anterior las chicas les contaron sobre su relación con Ryo, excepto Rika, que todavía no había hablado con él al respecto, y Shouko, que, según dijeron, era demasiado inocente como para pensar en algo así. Lo que no sabían es que Shouko ya era una especie de colega. Pero después de unas horas de pensarlo, se dieron cuenta de que tenía sentido. Después de todo, Ryo las amaba, las protegía y las ayudaba. Habían escuchado sobre las circunstancias de Miku, Saeko e incluso Rei, por lo que era lógico que se enamoraran de él. La parte del harén fue un poco difícil de digerir, pero también tenía sentido. El mundo se había ido a la mierda. Entonces, ¿por qué bajamos aquí? Preguntó Yugo mientras miraba el infinito mar verde que tenían ante ellos. Ya habían llegado al exterior de la civilización, viajando a cualquier lugar que pareciera seguro que encontraran. Shizuka le respondió, que estaba extrañamente seria. Para hacer un pequeño experimento que Ryo quiere probar. Ryo ya había tomado el virus cristalizado M1 y se lo había mostrado a Zeke, quien lo estaba mirando atentamente. Instintivamente, Zeke sabía que el objeto era beneficioso, pero también le habían ordenado que no consumiera nada sin el permiso de Ryo. Como tal, estaba esperando pacientemente. Muy bien, muchacho, aquí tienes, dijo Ryo, presentándole el cristal en la palma. Puedes comértelo. Zeke tomó rápidamente el virus de su mano y, después de masticarlo un poco, se lo tragó. Inmediatamente después, Zeke comenzó a temblar. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Preguntó Aki, claramente preocupada por el perro. Yugo y ella trabajaban con animales, así que sabía que algo tan repentino no podía ser bueno. Por desgracia, estaba equivocada. La respuesta de Ryo alivió a todos y sorprendió a la pareja. Sí, está bien, está evolucionando. No hubo lloriqueos ni quejas, pero Ryo pudo ver que el cuerpo de Zeke cambiaba rápidamente. No parecía algo natural, sino más bien algo que verías en una película de terror con toques de fantasía. El cuerpo de Zeke creció hasta alcanzar alrededor de 1 metro de altura. Sus orejas caídas habían desaparecido, reemplazadas por un par más pequeño y puntiagudo. La cola creció un poco más, lo que lo hizo medir casi 3 metros de largo desde la cola hasta la cabeza. Su hocico creció un poco más y los colmillos de su boca se hicieron más afilados. Las garras de sus pies se transformaron para parecerse más a las de un topo, y los pies de Zeke también crecieron en tamaño, junto con sus músculos. Ryo esperaba que fueran retráctiles, ya que podrían dañar el autobús. El pelaje también creció un poco, pero no parecía caerse más, ya que, sin importar cuánto Ryo pasara su mano por él, no salía ni un solo hilo. Durante media hora observaron cómo Zeke pasaba de ser un gran perro parecido a un husky a convertirse en un lobo albino gigante. Parecía algo que se ve en las películas y Ryo estaba seguro de que, si hubiera algún hobbit en la zona, podría montarse cómodamente en el lomo de Zeke.
Unos minutos después de que dejara de temblar, Zeke se movió rápidamente y se abalanzó sobre Ryo. ¡Ryo! Gritó Saya, un poco asustada y preocupada por lo que el ahora más grande Zeke le haría, pero sus preocupaciones, y las de los demás, se calmaron después de un segundo. Zeke, ya no eres un cachorro, amigo. Jajaja, vamos, quítate de encima, uff. Ryo miró al perro hiperactivo, parecido a un lobo y evolucionable. Sus ojos ahora eran de un azul brillante, rebosantes de energía. Usó su lectura de esencia, queriendo saber exactamente cómo había cambiado Zeke. Nombre. Zeke. Nivel. 4. Fuerza. 35. Agilidad. 41. Inteligencia. 30. Destreza. 28. Carisma. 30. Habilidades. Sigilo, experto, rastreo, experto, lealtad. Ryo se sorprendió cuando vio a Zeke saltar directamente al nivel 4, pero sus estadísticas no estaban muy equilibradas. Aunque tenía sentido. Las estadísticas de Ryo eran una trampa debido al sistema. Decidió comprobar una última cosa antes de volver al autobús. Oye, grandullón, ¿puedes retraer esas garras? Le preguntó Ryo a Zeke, sin estar del todo seguro de si el perro lo entendería. Zeke simplemente ladró y retrajo sus garras, demostrando que podía hacerlo. Al ver lo inteligente que era Zeke, Ryo sonrió y lo elogió. Eres un buen chico. Minutos después, todos estaban de nuevo en el autobús. Hiratsuka iba a conducir mientras Ryo descansaba unas horas más mientras los demás conversaban entre ellos. Por supuesto, él dormía en el regazo de Shizuka. De esa manera, el grupo se separó una vez más. Esta vez, su destino era desconocido. Capítulo 48. Un respiro en el campo. Después de un día entero de viaje, el grupo finalmente se detuvo. Estaban en un lugar que Ryo reconoció como Shirakawa-go, un pueblo rural en la prefectura de Gifu. Se estima que tenía solo 1500 habitantes y era uno de los pueblos más antiguos de Japón, habiendo sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Pensándolo bien, las casas eran fuertes, el lugar era bueno para la agricultura, la zona estaba alejada de las ciudades más grandes y era fácil asegurar el lugar con la naturaleza que lo rodeaba. Ryo decidió quedarse allí por el resto del día y, una vez que lograran encontrar a Kouta y los demás, podrían regresar con todos los demás. Pasaremos el día aquí, dijo Ryo una vez que se bajó del autobús. Inmediatamente comenzó a recorrer casa por casa, buscando zombies y otras plagas. Su detección de presencia no detectó nada cerca, por lo que comenzó a recorrer el pueblo. En silencio, todos comenzaron a seguir sus acciones y a revisar casa por casa, tocando cada puerta antes de abrirlas. Solo había unos 600 zombies de los que se deshicieron rápidamente. Zeke, en particular, se movió más rápido que todos mientras extraía los cerebros de cada zombie. Sus nuevas garras eran perfectas para la tarea. Una vez que terminaron, Ryo y Hiratsuka juntaron los cadáveres en 2 pilas y les prendieron fuego con su encendedor. Bueno, el lugar está limpio, dijo Ryo mientras observaba cómo se quemaban los primeros cadáveres. Entremos en una casa y descansemos allí. Después de buscar la mejor casa para dormir, Ryo decidió simplemente trasladar algunos sofás de otras casas a la más grande. Una vez que terminó, se dejó caer en uno de los sofás, con Zeke acostado a sus pies. Entonces, Ryo, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó Yugo mientras Ryo fumaba un cigarrillo y miraba fijamente al techo. Exhaló el humo lentamente y respondió. Necesitamos encontrar a los demás una vez más. ¿Cómo es que quieres hacer eso exactamente? Preguntó Aki esta vez. Honestamente, preferiría quedarse en la aldea, pero tampoco quería separarse de aquellos que podían protegerla a ella y a Yugo. Ryo la miró antes de responder. Actualmente, no podemos. Ryo suspiró al decir esas palabras. Le dolía admitirlo, pero sin un medio de transporte para tanta gente, no podía entrar a la ciudad. Su prioridad eran, y siempre serían, las chicas. Nuestra mejor opción es movernos por las áreas cercanas y buscar vehículos grandes que pueda reparar, dijo Ryo mientras apagaba el cigarrillo en la suela de su zapato. Luego podemos regresar a la ciudad con más vehículos y traer a todos aquí. Yugo pensó que era un plan posible y lógicamente sólido. Ryo no se estaba arriesgando por su propio orgullo ni nada por el estilo, sino que estaba tomando la ruta larga, pero segura. Ryo, no te preocupes. Dejaste a Kouta y a mis padres allí, dijo Rei mientras lo abrazaba por detrás, presionando sus pechos contra su cabeza. Estarán bien, ¿de acuerdo? Asterisco suspiró asterisco, no dudo que estarán bien, pero, Ryo inclinó la cabeza hacia atrás, mirando el rostro de Rei. No puedo evitar preocuparme, ¿sabes? Son mi responsabilidad. Cuando llegó la noche, todos comían alegremente y bebían un poco. Simplemente dejaban pasar lo que había sucedido. Todos hablaban mientras bebían una botella de tequila, ya que Ryo solo compartía un vaso de whisky a la vez. Ryo, ¿por qué no te acuestas conmigo ya? Preguntó Rei borracha mientras señalaba a Ryo con un tenedor sobre la mesa. Ella era la que más bebía. Asterisco suspiró asterisco Rei, ¿estás borracha? Creo que tenemos que prohibirte el alcohol.
Pero Irei quería discutir más, pero el alcohol le hizo efecto y se quedó dormida. Ryo suspiró al ver esto y se puso de pie, llevándola a uno de los sofás que trajo. La acostó en el sofá y le dio un suave beso en la frente. Duerme bien, Rei. Eso fue tan tierno que casi no puedo creer que te hayas follado a otras 3 chicas, dijo Rika sin ningún decoro. Ryo se atragantó con su whisky y casi escupió por todas partes cuando escuchó eso. Tenía una sonrisa irónica mientras todos se reían de eso. En general, fue una noche tranquila y agradable que les ayudó a sobrellevar la situación. Al día siguiente, Ryo se despertó con Shizuka encima de él. No recordaba cuándo se había subido al sofá en el que él estaba, pero no se quejó. Como siempre, su cerebro lo despertó a las 6 a.m. Se levantó con cuidado, dejó a Shizuka en el sofá y salió de la casa. Encendiendo un cigarrillo una vez fuera, Ryo comenzó a buscar algo de valor por la zona, pero la aldea se mantuvo fiel a sus orígenes en ese sentido. No había absolutamente nada. Zeke se había despertado con él, así que de vez en cuando le daba una patada a una piedra y él corría a recogerla. Por supuesto, su versión del juego parecía algo que esperarías de una película de acción, con un superperro y un superhombre. Una vez que regresó a la casa, encontró a Saeko sentada con las piernas cruzadas mientras pulía el Muratatou. Vaya diligencia que tienes, Saeko, dijo Ryo mientras observaba atentamente sus delicados movimientos. Estaba hipnotizado por lo hermosa que se veía con un rostro serio mientras hacía algo. Es una obligación, ya que es por respeto a la memoria de mi padre y por amor a la espada. Él simplemente se quedó sentado allí, sin molestarla demasiado. Poco después, Yuriko y Hiratsuka salieron de la casa. Al parecer, habían estado conversando entre ellos mientras el resto dormía. Entonces, ¿de qué hablaron?, preguntó Ryo con curiosidad. Siempre sentía curiosidad por saber de qué hablaban las chicas cuando tenían charlas de chicas. Yuriko respondió primero. Sobre todo sobre qué dirección deberíamos tomar ahora. Lo pensamos pero no pudimos decidirnos, así que queríamos preguntarte, continuó Hiratsuka. Ryo lo pensó un momento. Si estuvieran en Shirakawa-go, la ciudad más cercana sería Tokio, pero quería mantenerse alejado de ella si era posible. Las otras grandes ciudades que quería evitar y que estaban cerca de él eran Osaka y Nagoya, ya que tenía un acceso más fácil a ellas. Al norte, a no más de unas horas de Shirakawa-go, estaba la prefectura de Toyama. Esta última tenía la ciudad de Toyama, una ciudad portuaria en la orilla norte de la región de Chubu, en el centro de Japón. Aún más cerca estaba la prefectura de Ishikawa, y la ciudad más cercana era la ciudad de Komatsu, otra ciudad portuaria en el lado norte de Chubu. Sin embargo, había una gran diferencia entre ellas. Vamos a ir a la ciudad de Komatsu en Ishikawa para buscar un generador y más vehículos, dijo Ryo terminantemente. No quería ir a Toyama por razones de seguridad. Yuriko inclinó la cabeza y preguntó, ¿por qué a la ciudad de Komatsu específicamente? Es el más cercano y tiene una población de solo 100.000 habitantes, explicó Ryo con calma. Aunque 100.000 habitantes sonaba a mucho, la ciudad de Tokonosu, de donde venían, tenía una media de 500.000. Además, deberíamos poder encontrar armas allí. ¿Verdad, Rika? Todos se sorprendieron cuando Ryo de repente le hizo una pregunta a Rika sin siquiera mirarla. La propia Rika lo miró fijamente, preguntándose cuán inhumano se había vuelto. Nunca sabrían que Ryo podía decir quién era quién con los ojos cerrados solo con su presencia. Sí, deberíamos poder hacerlo. Como tiene un aeropuerto, lo más probable es que los militares estuvieran allí, explicó mientras bebía un trago de vodka. Era una gran bebedora. Así que, a menos que hayan logrado mantenerse firmes, cosa que dudo, han abandonado armas en ese aeropuerto. Una vez que se hizo el plan general del viaje, siguieron hablando de los planes más minuciosos. Uno, por ejemplo, era que necesitaban un cambio de vestuario. Ryo sobre todo, ya que su ropa había sido bañada en sangre de zombie. También hablaron de lo que pensaban de Yugo y Aki, con Rika insistiendo mucho en que ambos eran vírgenes. Pareces extrañamente obsesionada con las vírgenes, se burló Ryo cuando la escuchó decir que Yugo y Aki no lo habían hecho por 5ª vez. Rika respondió al instante. ¿Qué? ¿No te gusta el desafío de alguien con experiencia? Primero tienes que trabajar en lo que quieres, Rika, dijo Ryo, burlándose de ella para que soltara la sopa. Puede que no lo parezca, pero no me acuesto con nadie en ningún lado. Yuriko se rió entre dientes cuando Rika permaneció en silencio ante sus palabras. No quería comprometerse porque tenía miedo al compromiso, esa era la razón principal por la que no tenía novio a pesar de su experiencia con los chicos. Pero sí quería a Ryo, y mucho. Desafortunadamente para ella, Ryo le exigió su corazón como pago por adelantado. ¿Sabes? Tú tampoco has hecho ningún movimiento hacia mí, además de besarte, le dijo Hiratsuka con una cara seria. Ryo sonrió cuando escuchó eso y la miró a los ojos. Solo quiero darte un momento especial, ¿sabes, Kitsu? Al ver al serio y a veces violento Hiratsuka sonrojarse profundamente, todos se rieron. Eran momentos como esos, cuando podían hablar y reír, los que les daban la energía para seguir adelante todos los días. Buenos días, maestro.
dijo Miku emocionada al salir por la puerta, seguida por Shouko, Saya, Rei, Shizuka, Gururu y, de la mano, Yugo y Aki. Gururu había tenido poco o ningún progreso en sus expresiones, más que nada porque no tenían tiempo para trabajar en ello, pero Ryo planeaba dedicar un poco de tiempo cada día para hablar con ella. Ryo respondió con una sonrisa feliz. Buenos días a todos. Luego miró a todos los presentes y recordó algo importante que había olvidado hablar la noche anterior. Yugo y Aki, dijo seriamente mientras los miraba de pies a cabeza. Ustedes dos necesitan volverse más fuertes porque no siempre podremos mantenerlos con vida. Capítulo 49. Llegada, Ciudad Komatsu. Primero Ryo decidió darles el virus líquido a Aki y Yugo, con la esperanza de que ambos sobrevivieran. La cantidad que les dio fue menor que las dosis que bebieron las chicas, por lo que estaba seguro de que era mucho más seguro que para ellas. Como era de esperar, sobrevivieron a la mejora. Ryo pensó en el momento en que explicó cómo funcionaba la mejora del virus líquido y la pareja lo miró con caras que decían claramente una cosa. No entendían nada de lo que estaba diciendo. Al final la explicación se redujo a algo así como bebe esto, te hará más fuerte. Una vez resuelto esto y habiendo descansado todos, volvieron al autobús y partieron hacia la ciudad de Komatsu. Ryo escuchó que Saya lo llamaba cuando finalmente pudieron ver la ciudad. Habían estado viajando solo por 3 horas, a veces teniendo que moverse lentamente debido a los lugares de accidentes aleatorios en el camino. ¿Qué pasa, mi pelirrosa? No creo que mudarse demasiado a la ciudad sea una buena idea, dijo con cara de reticente. Miró hacia adelante, a la población, con una cara que decía mucho en comparación con sus palabras. Era miedo. Ryo comprendió lo que ella podía estar sintiendo y miró hacia atrás por un segundo para ver que Shouko e incluso Rei, hasta cierto punto, tenían las mismas caras. Solo pudo suspirar y, conduciendo solo con su mano izquierda, acarició la cabeza de la chica, algo que sabía que la ayudaba a calmarse. Entiendo lo que quieres decir, dijo mientras miraba la ciudad con determinación. No podemos quedarnos atrapados porque tenemos miedo. Saya lo miró y, respirando profundamente, asintió. Sabía que era una cobardía, pero realmente tenía miedo de entrar en la ciudad. Después de todo, era el lugar más peligroso. Aún así, volvió a su asiento y se quedó allí. Aunque tenía miedo, confiaba en que yo la protegería. Rápidamente, entraron en las afueras de la ciudad. Ver cómo el terreno abierto se volvía cada vez más poblado y moderno habría sido todo un espectáculo, si no hubiera habido zombies caminando por las calles y pintando de rojo la parte delantera del autobús con sangre. Yo estaba pensando en añadir una cuña o una pala quitanieves en la parte delantera del autobús para que no recibiera el impacto directamente. Bueno, espera un momento en el autobús, dijo Ryo cuando pasaron por una tienda de ropa. Tenía muchas ganas de deshacerse de lo que llevaba puesto, ya que estaba bañado en sangre. Un par de minutos después, salió de la tienda con un atuendo diferente que parecía más refrescante. Todavía llevaba puestos los pantalones deportivos cargo, ya que eran uno de sus favoritos. Pero la parte superior de su atuendo era totalmente diferente. Llevaba una camiseta verde azulado con cuello alto y cremallera debajo de un abrigo largo de cuero negro con cuello alto, decorado con cinturones que claramente habían sido añadidos por el propio Ryo. En sus pies había, una vez más, un par de botas de combate militares. Pareces un Dante moderno con el pelo negro, bromeó Rika con él cuando subió al autobús. Casi tropezó y cayó, pero mantuvo el equilibrio hasta que volvió a estar en el autobús. Gracias, Rika. Lo tomó como un cumplido. Y con ese ánimo jocoso, volvieron a recorrer la ciudad. ¿No es esa una tienda de caza?, preguntó Hiratsuka mientras observaba una tienda a unas cuadras de distancia. Al mirarla, todos se dieron cuenta de que en realidad lo era. Ryo se dirigió inmediatamente hacia la tienda y se detuvo. Vamos, tenemos que ver si este lugar ha sido saqueado o no. Después de matar a 5 zombies que caminaban por la zona, la pandilla entró en la tienda. Ryo se puso muy feliz cuando se dio cuenta de que el lugar aún no había sido saqueado. Una tienda de caza y una tienda de armas eran, naturalmente, diferentes, pero prefería saquear una tienda de caza 1000 veces, y la razón de ello era la variedad de herramientas presentes en ellas. Un arma se puede utilizar para matar, pero la cantidad de munición que puedes llevar y la cantidad de balas que puedes disparar sin que el arma falle o necesite mantenimiento son limitadas. Las herramientas y el equipo de caza son diferentes. La mayoría solo necesitan afilarse y las que no se rompen fácilmente. Un ejemplo de esto fueron las cañas de pescar. Una caña de pescar en sí no es realmente útil, pero el sedal y el carrete sí lo son. El sedal se puede utilizar para colocar trampas, alarmas e incluso un perímetro. Y debido a su durabilidad, incluso se puede utilizar para cortar la cabeza de un zombi. El carrete, por otro lado, también se puede utilizar para trampas, pero también se puede utilizar para trabajos pesados como herramienta o se puede añadir a una ballesta para tener una especie de saeta fácil de recuperar.
Además de esas cosas, que eran de naturaleza más utilitaria, había cuchillos multiusos, cuchillos de caza, machetes, hachas, hachas de leñador, linternas, botas, cuerdas, ballestas y muchas otras cosas. Una de las cosas más importantes que encontraron en la tienda fueron las linternas revestidas de cobre. Al igual que el hombre y el autobús, eran inmunes al EMP y sobrevivieron a él. Tomen eso, malditos norcoreanos. Una vez que revisaron todo en la tienda, dejaron el lugar luciendo muy diferente. Ryo tenía 5 cuchillos atados a diferentes partes de su cuerpo, y eso era menos de una cuarta parte de las cuchillas en la tienda. Saya ahora tenía un machete e insistió en usarlo, por lo que le permitieron participar la próxima vez que limpiaron algunos zombies. Shouko, por otro lado, agarró una de las ballestas, lo que hizo que Ryo suspirara de alivio. Shouko se veía tan pura que no podía imaginarla matando a un zombie de cerca. La tienda ya ha sido saqueada antes, ¿eh? Dijo Rei mientras observaba la falta de armas de fuego en todo el lugar. Tenía sentido, ya que la gente naturalmente querría confiar en un arma en lugar de una espada fría. Ryo puso una mano sobre su hombro y sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes, encontraremos un arma en poco tiempo y tendrás tu propio artículo de la serie Bladed. Rei se sonrojó cuando se dio cuenta de que él sabía por qué quería encontrar un arma adecuada para su lanza, pero no se molestó en negarle nada. Ryo se alegró de que no quedaran tsunderes en el grupo. Una vez que cargaron todo lo necesario en el compartimento de equipajes del autobús, continuaron su viaje hacia el aeropuerto. Solo unos minutos después, oyeron un fuerte estruendo, claramente el de un disparo de arma de fuego. Ryo detuvo el autobús y todos se miraron entre sí. ¿Nos vamos?, preguntó Yuriko, no en contra, pero tampoco a favor. Ryo se limitó a mirarla y asintió. Si son buenos, los ayudamos. Si vemos algo sospechoso, los dejamos a su suerte. Yugo y Aki casi intentaron discutir ese punto, pero una rápida mirada al rostro frío de Ryo fue más que suficiente para callarlos. Este es el mundo en el que vivimos ahora, dijo mientras se acercaba a pie. No iba a mostrarle el autobús a nadie en quien no confiara. Los despiadados y fuertes viven, los débiles de cuerpo y mente mueren. Eso era algo que Ryo sabía desde el principio. Así funcionaba la Tierra, con o sin humanos en la ecuación. Los humanos simplemente hicieron que esa regla fuera más evidente. A unas cuantas cuadras del autobús encontraron a un grupo de personas de aspecto normal luchando contra un gran grupo de zombies. Nada del otro mundo, solo unos 60 muertos vivientes. El problema era el sonido que hacían y las armas que disparaban. Estaban seguros de que atraerían a la mayor parte de la población zombie en un área de al menos 20 cuadras, lo que podría suponer desde un par de cientos hasta 1000 zombies. Ryo los miró más atentamente, enfocando su vista, y se dio cuenta de que había hombres y mujeres peleando, y todos parecían relativamente saludables. Parecen buenos, vamos, dio la orden Ryo y se lanzó hacia el grupo de zombies. Usando AR-15 como arma de asta, se deshizo de ellos muy rápidamente. La gente, al ver cómo decapitaba a decenas de zombies con tanta facilidad, se quedó asombrada y asustada. Nunca habían visto a alguien tan brutal y fuerte. Aún así, les había ayudado, por lo que querían mostrarle su gratitud. Uno de ellos, sin embargo, mantuvo la guardia en alto. Cuando Ryo se dio cuenta de eso, sonrió. Al menos uno de ustedes actúa en consecuencia, dijo en voz alta mientras miraba al que no había enfundado su AR. Tenía una escopeta y podía causar mucho daño. Al ver el tono de broma y la sonrisa de Ryo, se relajó un poco. Miró a Ryo antes de hablar. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Venimos de la ciudad de Tokonosu, escapando de una horda. Terminamos aquí, explicó Ryo brevemente mientras señalaba a su grupo con un dedo. No tuvo que dar mucha más información. Remató con una especie de ultimátum. Deberíais huir de aquí. Con tantos disparos, al menos 1000 zombies se dirigen hacia aquí. Una de las mujeres de ese grupo miró a Ryo con esperanza y pensó que podría estar ayudándolas, pero sus siguientes palabras aplastaron esas esperanzas. Ahora vayan rápido, iremos en otra dirección, fueron las palabras que dijo mientras les daba la espalda. La mujer que lo miraba gritó. Esperen. ¿No pueden ayudarnos? Puedo, pero no lo haré. No las conozco y no puedo responsabilizarme de sus vidas, dijo mientras la miraba con frialdad. Su prioridad era reunir vehículos en el aeropuerto, no ayudar a desconocidos. Pero la mujer no quería darse por vencida. Por favor. Solo hasta que lleguemos a un lugar seguro y luego no nos volverás a ver. Uf. Dije, se detuvo cuando sintió una mano en su hombro. Era Yuriko, que le sonreía cálidamente. Entendía por qué les negaba la ayuda, pero también sabía lo que realmente quería. Ryo, podemos ayudarlos. No tienen por qué ser tu responsabilidad después. Es solo ayuda. Con un profundo suspiro y los hombros caídos, Ryo se volvió hacia el otro grupo y dijo una breve frase. Puedes seguirnos. Capítulo 50. Atropello en la pista, Ciudad Komatsu. Segundo. ¿Viste? Hubo un cambio de portada. Esta se ajusta más a la vestimenta actual de Ryo. Por supuesto, es una imagen robada que edité.
Ryo llevó al grupo al aeropuerto caminando, claramente sin querer mostrarles el autobús. Las chicas, entendiendo su razonamiento detrás de la acción, permanecieron calladas. Sin embargo, había alguien que no podía quedarse quieto. Oye, me he estado preguntando, ¿de dónde sacaste tus armas? Preguntó emocionado un adolescente que parecía tener entre 15 y 16 años, recién ingresado a la escuela secundaria, antes de exclamar, «Se ven tan geniales». Calla antes de que te cosa los labios, dijo Ryo lentamente y amenazadoramente. No queriendo ganarse la ira de la persona que básicamente los estaba cargando, el chico dijo que lo sentía y habló más bajo. Pero, ¿puedo saberlo? Antes de que Ryo cumpliera su amenaza, Saeko respondió, explicando orgullosa el origen de las armas. Estaba realmente orgullosa de lo capaz que era Ryo. Son originales de RH, son de la serie Blared, dijo con una sonrisa de satisfacción. Una de las personas del grupo de desconocidos afirmó que eso no era posible. RH no es un armero de renombre, sé honesta, niña. Oye, háblale con respeto, anciano, dijo Ryo de forma aún más amenazante que al parlanchín. Saeko se limitó a reír elegantemente al ver su reacción. Discúlpalo, por favor, es un poco sobreprotector. En cuanto a que RH no sea un nombre reconocido en la industria de la armería, no me sorprende en absoluto, dijo, luciendo aún más satisfecha que antes cuando señaló a Ryo con su dedo. Después de todo, RH, o Ryo Hashimoto, es él. El grupo no podía creer que un hombre tan joven fabricara esas armas, pero nunca habían visto algo así ni siquiera en internet. Parecía algo sacado de una ficción. Querían saber cómo podían manejar armas que estaban claramente desequilibradas o cómo podían apuntar con ellas, pero no se atrevieron, por temor a quedar como idiotas una vez más. El único que no había hablado ni un segundo era el chico al que Ryo había elogiado por permanecer en guardia frente a él. Estaba constantemente alerta y miraba a los lados de cada corredor por el que pasaban, observando la figura de Ryo cada vez que mataba a un zombi. Lo miraba no con celos, sino con admiración. No quería nada más que alcanzar ese tipo de fuerza pura. Ryo, que podía adivinar lo que hacía el chico, se sintió divertido. Tal vez él había hecho lo mismo cuando aún era inocente. Aún así, siguió caminando mientras se concentraba principalmente en los pocos zombis que aparecieron dentro del aeropuerto. Quería revisar los pisos inferiores para ver si había algún tipo de generador allí. Incluso si era demasiado grande, en algún momento podrían regresar por él con un camión o algo así. Ryo, no me gusta este lugar, dijo Shizuka mientras se acercaba a él, fingiendo tener miedo de acercarse. Las otras chicas se quedaron inexpresivas al ver esto, ya que la única que podía lograrlo sin vergüenza y hacerlo funcionar era la alegre ninguera. Quédate cerca de mí. No te pasará nada, te lo prometo. Ryo encontró adorable el esfuerzo que hacía Shizuka por acercarse a él, pero también un poco preocupante. Shizuka dependía demasiado del contacto físico, algo que le hizo preguntarse si se sentía insegura acerca de su personalidad. Aún así, dejó esos pensamientos de lado para más adelante, ya que primero tenía que lidiar con la situación del aeropuerto. Parece que pasamos la última hora revisando este lugar de arriba a abajo en busca de nada, dijo alguien del nuevo grupo, molesto por el hecho de que lo obligaron a moverse por todos lados y no obtuvieron nada a cambio. Comenzó a sudar cuando vio la cara de Ryo. Parecía enojado. Escucha con atención. Acepté ayudarte porque realmente no me gusta dejar a la gente a su suerte, pero podría haberte dejado perfectamente solo allí atrás. De hecho, podría haberte dejado lidiar con los zombies tú mismo, escupió Ryo palabra tras palabra con dureza, reprendiendo al hombre sin contener ningún golpe. Entonces, si quieres ser un bastardo desagradecido y quejarte de lo que está haciendo mi grupo, échate la culpa por tener tanto miedo que sientes la necesidad de seguirme ciegamente. Esas palabras impactaron a todos los presentes. En el fondo, sabían que tenía razón. El problema era que admitir los propios errores es más difícil de lo que parece. Al ver que nadie decía nada, Ryo continuó. Bien, dijo terminantemente, dando por cerrado el asunto y sin dar espacio a nadie para comentarios, antes de dar una simple orden. Ahora comprobaremos si hay algún vehículo extraviado en las pistas de los que pueda sacar algunas piezas. Saeko, Yuriko y Miku tenían un mismo pensamiento en ese momento. Ryo era tan dominante y varonil que querían saltar sobre él en ese mismo momento, apenas logrando contenerse cuando un zombi se cruzó en su camino. Saya se sintió avergonzada cuando se encontró respirando agitadamente ante la vista, al igual que Rei. Hiratsuka simplemente pensó que se había enamorado del indicado. Rika estaba sorprendida porque era la primera vez que veía este lado de Ryo y no pudo evitar pensar que, tal vez, él lograría domarla. Shizuka estaba girando tiernamente su cabeza de un lado a otro con un dedo en sus labios, totalmente perdida en lo que estaba sucediendo. Unos 10 zombies después y 15 minutos de dar vueltas por el aeropuerto, robando algún paquete de gomitas al azar de vez en cuando salieron por una de las puertas que se suponía se utilizaban para subir a un avión, se encontraron con una escena que sin duda pertenecía a un mundo apocalíptico.
Mientras que los desconocidos y el chico interesante sintieron pánico al ver la cantidad de zombies, que Ryo estimó que eran más de 10.000, Ryo y las chicas simplemente miraron a su alrededor con fastidio. No estaban preocupados ya que, mientras no hicieran ruido, todo estaría bien. Pero estaban molestos ya que, incluso si había algo allí abajo, no había forma de tomarlo. Ruido sordo. Cuando oyeron ese sonido en el techo del pasaje en el que se encontraban, todos se quedaron en silencio. Ryo hizo una señal con el dedo para que todos permanecieran así. Un segundo después, una enorme mano con 5 garras en lugar de dedos atravesó el techo. Cuando la mano fue retirada, Ryo ya estaba apuntando su arma al agujero. Todavía no habían hecho ningún sonido cuando la criatura metió la cabeza por el agujero que había hecho. No tenía ojos y parecía una masa retorcida de músculos, con el cerebro al descubierto, una gran boca llena de dientes afilados y una lengua tan larga que haría que Venom se sintiera inseguro. Ryo inmediatamente usó lectura de esencia en él. Nombre: Licker. Nivel: 4. Fuerza: 45. Agilidad: 40. Inteligencia: 18. Destreza: 22. Carisma: 0. Habilidades. Las estadísticas eran lo suficientemente altas como para que la criatura fuera una gran amenaza, por lo que Ryo quería evitar luchar contra ella si era posible. Eso no le impidió investigar más a la criatura. Licker inestable. Una evolución apresurada provocó que el virus dentro de esta variante de Licker fuera inestable. Por eso, no posee la misma fuerza que sus variantes estables. Debido a la naturaleza inestable del virus dentro de su cuerpo, la forma cristalizada podría ser más peligrosa para un humano normal que quiera consumirlo. Estaba a punto de terminar de leer la información sobre el cabrón cuando escuchó un sonido. Mirando hacia un lado, vio la larga lengua perteneciente al Licker a unos centímetros del hombre que le había contestado a Saeko. Pudo ver en cámara lenta cómo el grito del idiota fue seguido por el clic de un gatillo. Estallido. El pasaje desde la puerta hasta el avión estaba hecho de metal, y solo había una cosa que la explosión del disparo podría haber hecho: resonar por todo el pasaje y por todo el edificio del aeropuerto. Ryo inmediatamente se lanzó hacia adelante y pateó el costado del Licker, empujándolo justo antes de que éste lograra atrapar al hombre. Todo el grupo de desconocidos, excepto el niño, corrió hacia el aeropuerto horrorizado. Desafortunadamente para ellos, la horda de zombies ya había invadido el edificio y estaba abandonando progresivamente la pista. Hasta ahí llega tu gratitud, dijo Ryo, plenamente consciente de que el Licker ahora lo tenía en la mira. Habló con las chicas sin apartar la mirada del Licker. Vamos a tener que abrirnos paso entre los zombies para salir de este lugar. Como si eso fuera diferente a lo que siempre hacemos, dijo Hiratsuka mientras encendía un cigarrillo. Ryo siguió su ejemplo antes de dirigir sus palabras al chico. Qué bueno que sigues aquí, chico. El niño simplemente se quitó la capucha, que siempre había llevado puesta, antes de hablar. Los fuertes merecen respeto y dejar que alguien que me salvó el trasero luche solo no me sentaría bien. Ryo sonrió burlonamente al oír esas palabras. Había aprendido a juzgar mejor el carácter de las personas en las 3 semanas que habían pasado desde que comenzó el apocalipsis, y tenía razón con respecto al chico. Era en él en quien se podía confiar. Cabello corto y rojo, ojos color mercurio pálido y complexión relativamente atlética, vestía un traje militar de combate gris y negro. Ryo podía notar por la forma en que se movía que había entrenado en varios tipos de artes marciales diferentes, algo que podía respetar. Además, el chico inmediatamente sacó un cuchillo de sus botas de combate. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ryo mientras esperaba que el Licker hiciera el primer movimiento. El chico solo sonrió y realizó la presentación más larga e innecesaria de la historia. Akabane Karma, 15 años, Capricornio y mi color favorito es el rojo. Ryo se rió un poco cuando escuchó las palabras de Karma. Le pareció bastante divertido, ya que era capaz de mantener una actitud tan despreocupada en un momento como ese. Es bueno ver que tienes agallas, tendrás que seguir nuestro ritmo. Comenzó la huida del aeropuerto de Komatsu. Capítulo 51. El despegue, Ciudad Komatsu. Tercero. Gracias Felbame por el título. Nos dirigimos hacia la salida como una unidad. Dijo Ryo, sin importarle el sonido que estaba haciendo, ya que era inútil en ese momento. Nadie se separa del grupo, aquellos con experiencia se reúnen alrededor de aquellos que no tienen ninguna. El Licker le lanzó la lengua a Ryo en un intento de atacarlo, pero Ryo la pisó. Ahora enojado, rugió y saltó hacia él. Ryo bloqueó sus garras con RH-15 antes de patearlo y soltar su lengua, antes de correr hacia las chicas que ya estaban atravesando la puerta hacia el edificio. Zeke, manténlos a salvo. Ordenó Ryo al Khan mientras se giraba rápidamente para empujar al Licker hacia atrás una vez más. Ryo definitivamente podía decir que el cabrón era más fuerte que él. Adelante. Su orden no fue una sorpresa ya que, en el momento en que entraron al edificio, vieron una masa de zombies pululando por la zona. Ryo estaba reteniendo al Licker mientras hacía todo lo posible por moverse con el grupo, pero se dio cuenta de que se volvería cada vez más difícil cuanto más se adentraran en la horda de zombies.
Para sobrevivir tenían que estar en constante movimiento y, en su caso, era más fácil simplemente correr y llevarse al Licker con él. Estaba bastante seguro de que lo seguirían. Voy a distraer a este tipo, nos vemos en la entrada. Gritó mientras apuntaba al Licker y apretaba el gatillo del RH-15. El disparo logró rozar el cuerpo del zombi, lo que le hizo rugir de ira. Ryo se abrió paso entre los zombis, cortando todo lo que le resultaba molesto, mientras el Licker lo seguía, arrastrándose por el techo. Las chicas estaban enojadas, sobre todo consigo mismas, ya que realmente no podían hacer nada para ayudar a Ryo contra semejante enemigo. Maldita sea, gritó Rika mientras cortaba la cabeza de un zombi con un cuchillo militar. Saeko, por otro lado, no estaba disfrutando de matar a un no muerto por primera vez. Simplemente no podía. Ten cuidado, cariño. Todos se sentían más o menos de la misma manera, pero uno en particular, para su sorpresa, estaba furioso. Mou. Ryobaka. Vuelve aquí. Gritó Shizuka mientras clavaba su bastón en la cabeza de los zombis como si fueran gelatina. No te perdonaré si mueres. Había habido momentos raros en los que Shizuka decía cosas que tenían sentido, pero esa era la primera vez que había expresado con precisión las emociones que todos sentían. Desafortunadamente para ella, alguien no estaba tan entusiasmado. Shizuka, ¿podrías no atraer a más zombis gritando? Dijo Hiratsuka mientras golpeaba las cabezas de los zombis por todos lados, haciendo un uso experto de sus katas. Sus siguientes palabras hicieron sonreír a todos. Tengo fe ciega en que él regresará. Eso es obvio, ¿verdad? Dijo Rei mientras atravesaba 3 cabezas que se alineaban perfectamente. Miku, que estaba a su lado cortando cabezas de 2 en 2, agregó. Como si esa cosa fea pudiera derribar al maestro. Mou, todos me están haciendo bullying. Dijo Shizuka, con una expresión preocupada que, si yo la hubiera visto, le habría hecho pellizcarle las mejillas. Karma, que estaba mirando esto, se preguntaba qué tipo de monstruos había encontrado, ya que eran mucho más inhumanos que los zombies a sus ojos. Ryo corrió con el Licker por el edificio en direcciones aleatorias. Había logrado memorizar la mayoría de los pasillos del aeropuerto, por lo que pudo moverse rápidamente por ellos. Desafortunadamente para él, el Licker era más rápido que él y no tenía que preocuparse por los zombies. ¿Por qué? Este cabrón camina por el puto techo. Gritó Ryo mientras disparaba otra bala al Licker, logrando rozarlo una vez más. Maldita sea. Es más rápido en un entorno cerrado. El Licker saltó hacia Ryo desde el techo, lo que provocó que Ryo reaccionara lo más rápido que pudo. Dejándose caer de espaldas, colocó el RH-15 frente a él y logró bloquear el golpe de garra, aunque a duras penas, y pateó con su pierna el estómago del Licker, enviándolo por encima de su cabeza. El zombi sin ojos logró girar su cuerpo en el aire y cayó de pie, mientras que Ryo se levantó rápidamente y se deshizo de los zombis aleatorios que lo rodeaban. Entre los que reconoció, justo antes de cortarle la cabeza, a la mujer que le había pedido que los ayudara. Así que sí murieron, pensó Ryo mientras reanudaba su pelea con el Licker, que se estaba volviendo cada vez más complicada a cada segundo. Exasperado por la escena, gritó su frustración. Por el amor de Dios. ¿Por qué diablos no podemos caminar pacíficamente por cualquier lugar? Logró bloquear una de las garras del Licker justo a tiempo, e intentó mover su cuerpo hacia atrás para esquivar la segunda. Como se dio cuenta de que no podía esquivarla por completo, puso su brazo en el camino. Pudo sentir la punta de las garras cortando un poco su brazo, hasta que logró empujar a la criatura hacia atrás. Al sentir el calor abrasador de la herida, la sangre que fluía de ella y lo caliente que estaba, Ryo se dio cuenta de que lo habían lastimado. No lo había paralizado. No era mortal. Era solo un corte con un poco de profundidad. Pero lo hizo enojar de una manera que no había sentido antes. No era enojo por algo que le habían hecho a otra persona. No era enojo por una injusticia. Era enojo por algo que le habían hecho a él mismo. Oh, ahora sí que lo has logrado, cabrón, dijo Ryo mientras agarraba la RH-15 con doble agarre, usando el mango retraído como un mango normal y el gatillo como un segundo mango. Estaba blandiendo algo del largo de una espada larga como si fuera un Zueyander. Sin preocuparse por los zombis cercanos, Ryo se lanzó hacia el Licker. Lanzó un corte hacia el estómago de la criatura, pero fue bloqueado antes de que pudiera alcanzarlo. En lugar de detenerse allí, Ryo extendió el eje y usó la longitud adicional como palanca para empujar más fuerte. Una vez que el Licker estaba usando más fuerza, retrajo el eje una vez más. El brazo del Licker que estaba bloqueando, debido a la fuerza que estaba usando, de repente ganó mucho impulso y pasó por encima del cuerpo de Ryo. Ryo, aprovechando ese espacio de milisegundos donde el Licker perdió el equilibrio, Ryo le cortó el hombro. Desafortunadamente, no pudo cortarle el brazo, ya que el zombi logró dar un paso hacia atrás. Al mismo tiempo, tenía un corte bastante profundo en el hombro y Ryo aún no había terminado. Mientras el Licker retrocedía, Ryo apretó el gatillo y le disparó directo al pecho. Como estaba en el aire, apenas podía girar su cuerpo para no recibir el disparo por completo.
Aún así, le atravesó en algún lugar cerca de las costillas. Ambos heridos, Ryo y el Licker se miraron fijamente. Uno rugía furioso y el otro tenía ojos más fríos que la versión de Dante del Cocytus. Pronto, chocaron una vez más. Las chicas, Yugo, Aki y Karma habían estado atravesando el aeropuerto en la línea más recta posible hacia la salida. Les tomó alrededor de media hora asesinar zombies, pero lograron moverse por todo el edificio hasta llegar al piso inferior y al salón principal. La entrada no estaba tan llena de zombies como el resto del edificio, ya que la mayor parte del sonido era causado por la pelea de Ryo y los Licker. Podían escuchar los sonidos de sus enfrentamientos y las balas de Ryo, pero no sabían exactamente qué estaba pasando. Vamos, esa es la salida. Gritó Yuriko, que había asumido el papel de líder ahora que Ryo no estaba presente. Todos corrieron hacia allí, esperando verlo allí, esperándolos. Pero Ryo no estaba allí. Se quedaron quietos durante unos segundos, digiriendo el hecho de que todavía estaba dentro del edificio, cuando de repente oyeron un cristal romperse. Justo encima de ellos, Ryo y el Licker irrumpieron a través de una ventana, Ryo la pisó y empaló el cuello del zombie con el RH-15. Tan pronto como cayeron al suelo, se escuchó el sonido de un disparo. El Licker ya no se movía. Oye, me voy, le oyeron decir, como si lo que había hecho no fuera estúpidamente asombroso. Karma fue quien rompió el silencio, sonriendo de oreja a oreja y gritando sin reparos. Eso fue jodidamente genial. Unos minutos antes de que todo eso sucediera, Ryo y el Licker habían estado peleándose durante un rato. Estaban en un punto muerto, ya que Ryo carecía de la fuerza para empujar al Licker, pero el Licker carecía de la delicadeza que tenía Ryo. Pero ese equilibrio se rompió cuando Ryo tuvo una idea repentina. Era arriesgado, pero era su mejor oportunidad. Apuntando el RH-15 al Licker, se lanzó hacia él, tomando la ofensiva desde el principio. Cuando el Licker vio esto, también se lanzó hacia Ryo, pero fue recibido con un disparo casi a quemarropa dirigido al abdomen. Rápidamente hizo un paso lateral para esquivar la bala y envió ambas manos llenas de garras hacia Ryo, pero este extendió el eje del RH-15 y apenas logró bloquearlo. Ryo aprovechó el momento de quietud, pateándolo hacia atrás con todas sus fuerzas. Dio la casualidad de que allí había una ventana. Ryo saltó hacia el Licker con todas sus fuerzas, ignorando el hecho de que recibió un tremendo tajo justo en el pecho, cruzando de un lado a otro. El Licker también intentó estrangularlo con su lengua, pero ya era demasiado tarde para eso. Ryo ya había ganado la partida. Con todas sus fuerzas, atravesó el cuello del Licker con el RH-15, cayendo al suelo de esa manera. Apretó el gatillo y le voló la cabeza a la criatura. Todo había sucedido en un solo movimiento fluido, en el mismo minuto. Esta era la primera vez que Ryo recibía tanto daño, pero también era la primera vez que se sentía tan satisfecho después de una pelea. Era la primera vez que sentía la adrenalina bombeando tan fuerte por su cuerpo. Era la emoción residual de haber ganado contra un oponente duro. Al ver a la pandilla que lo esperaba afuera, observando en completo shock la escena que tenían ante sus ojos, no pensó en ello y solo dijo lo primero que se le vino a la mente. Oye, ya me voy, dijo sin prestar mucha atención a lo que le rodeaba, pensando que le ardían el pecho y el brazo por el dolor. Sí escuchó a alguien que parecía estar emocionado por encima de todo. Eso fue jodidamente genial. Vaya, en cierto modo lo fue, ¿no? Capítulo 52. Evolución, Ciudad Komatsu cuarto. Siento una gran necesidad de explicar esto para que la gente lo entienda. En el capítulo anterior escribí más frío que la versión de Dante del Cocito. Puedo garantizar que algunas personas no entendieron lo que significaba esta analogía, así que lo explicaré. Dante se refiere a Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. El Cocito es el lago helado en el que está atrapado Satanás, como se describe en el poema mencionado anteriormente. Una vez que estuvieron de vuelta en el autobús, Ryo no pudo evitar dejarse caer en un asiento. Aunque no fuera tanta, había estado perdiendo sangre y estaba muy cansado. Shizuka inmediatamente se puso a curar sus heridas, haciendo que todas las chicas se sonrojaran locamente cuando vieron el torso desnudo de Ryo. Shizuka, que estaba justo frente a él, no pudo evitar pasar una mano por sus abdominales por instinto. Shizuka, te entiendo, de verdad que sí, dijo Ryo mirándola con expresión impotente. Pero, ¿podrías hacer eso después de curar las heridas, por favor? Aguagua, ese sí, dijo mientras se sonrojaba locamente. Ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo, pero realmente lo disfrutaba. Después de unos minutos, las heridas habían sido limpiadas y vendadas. Todos estaban comiendo una comida caliente preparada por Shouko, quien miraba fijamente a Ryo. Ryo, sintiéndose un poco incómodo bajo la mirada de la chica, la miró y le hizo señas. ¿Qué pasa? Dijo con señas para que todos pudieran entender. Shouko esperó hasta que hubo tragado su comida, aunque no era necesario, para responderle. Quiero aprender combate cuerpo a cuerpo lo antes posible. Ryo se sorprendió un poco por eso, pero lo pensó y decidió que cuanto antes, mejor.
Simplemente se dio cuenta de que a veces no estaría cerca para protegerlos, por lo que ellos necesitaban poder protegerse a sí mismos. Está bien, Iratsuka y yo te enseñaremos, respondió. Luego miró a Saya y Kururu, que estaban comiendo. Kururu todavía era relativamente fría, pero también se había abierto mucho con ellas. Solo que le costaba mostrar sus emociones. Tú también, Saya y Kururu. Oye. ¿Y yo qué? Preguntó Karma, muy emocionada ante la perspectiva de aprender con él. Yo lo miró y sonrió. ¿Qué esperabas, Karma? Por supuesto que tú también entrenarás con nosotros. Después de que su comida estuvo lista, Ryo se dio cuenta de que la noche estaba llegando. Condujo el autobús hacia una casa de 2 pisos y estacionó allí. Dormiremos aquí esta noche, dijo Ryo antes de bajar del autobús, seguido por todos los demás. Una vez dentro, encontró un sofá cómodo y se dejó caer en él, bostezando y pensando en nada más que en dormir. Se había convertido en una especie de regla tácita que, siempre que estuviera realmente cansado, Shizuka actuaría como su almohada. Y esa noche no fue la excepción. Un ser humano normal, para sanar por completo de un simple rasguño, normalmente tardaría entre 3 días y 1 semana. Los cortes de Ryo eran relativamente profundos, de aproximadamente 1 centímetro en la carne. Sin embargo, solo le llevó un día sanar por completo, y eso sin descansar. Sabía que nos habíamos vuelto más fuertes, pero, esto es demasiado, dijo Iratsuka cuando lo vio quitarse las vendas y tener una cicatriz completamente curada en su pecho y brazo. Rika parecía tener otros pensamientos en mente. Dios mío, ese cuerpo debería estar prohibido. Ryo sonrió irónicamente al ver la reacción de las chicas. Pero sus pensamientos se pusieron serios rápidamente. No habían encontrado un solo auto anterior a 2005 en toda la ciudad, lo que le hizo pensar que estaban buscando en el lugar equivocado. Pero entonces un pensamiento cruzó por su mente. No necesito los coches viejos, sino las piezas que tienen. Reflexionó sobre la idea mientras se ponía la ropa nueva que Kururu le había traído. Desde que Miku había llevado a la chica a hablar, ella había comenzado a comportarse como una especie de sirvienta, respondiendo cuando le hablaban y haciendo todo lo que se le pedía. Ryo estaba genuinamente preocupado por lo que Miku le había dicho a la chica, pero tampoco podía ser él mismo para actuar en contra de eso. Ella parecía más animada que antes, después de todo. Fue en ese momento, cuando finalmente se recuperó, cuando recordó probablemente lo más importante que tenía que hacer. Era algo que no tenía nada que ver con los autos, las armas e incluso volver a buscar a los demás, pero que estaba directamente relacionado con él. Buscando dentro del bolsillo de sus pantalones, sacó un cristal que parecía un poco más vibrante que el del cucharón. Era del mismo color verde podrido, pero tenía un tono más brillante. Obviamente, era el virus cristalizado que Ryo tomó del líquido. Inmediatamente lo revisó con lectura de esencia. Virus cristalizado E1, inestable. La forma cristalizada del virus, perteneciente a un zombie evolucionado. Debido a que la evolución del zombie al que pertenecía fue apresurada, es relativamente inestable y sería perjudicial para un humano normal consumirlo. Llevará a una persona al siguiente paso en la evolución. Era sorprendentemente poca información, pero era más que suficiente para lo que necesitaba hacer. Levantó la vista del cristal, miró a las chicas y asintió. Lo haré, así que por favor átenme y vigílenme, dijo terminantemente, demostrando una vez más que no aceptaría un no por respuesta y que lo haría sin importar la opinión de ellos. No podían hacer mucho más que aceptarlo, ya que podrían haber hecho lo mismo en su situación. Está bien, terminemos con esto de una vez. Unos minutos después, Ryo estaba atado con una cadena a un sofá. Esto era algo que hacían por si algo salía mal, pero estaban bastante seguros de que todo estaría bien. Ryo miró a Iratsuka, que tenía el cristal en la mano y se suponía que debía dárselo. Está bien. Hazlo, Kitsu, dijo Ryo mientras le sonreía cálidamente. Al verla acercarse a él con preocupación y mover con cuidado su mano hacia su boca, no pudo evitar querer burlarse de ella. Tan pronto como su mano estuvo cerca de sus labios, tomó el cristal en su boca, junto con sus dedos. Iratsuka, al ver y sentir su dedo en su boca, se sonrojó mucho y rápidamente retiró su mano. Te eres un idiota. Dijo mientras retrocedía rápidamente. Ryo se rió sin control durante unos momentos hasta que finalmente se calmó. Como si fuera un dulce, comió el cristal y se dio cuenta de que en realidad no tenía mucho sabor. En todo caso, era ligeramente dulce en comparación con el virus líquido. Poco después de tragarlo, su temperatura bajó. Fue prácticamente lo mismo que la vez anterior, cuando bebió el virus líquido, pero esta vez no le causó ningún dolor ni parecía que se desmayaría en cualquier momento. La mayor diferencia, sin embargo, sería que su temperatura se mantuvo baja, sin volver a subir. No fue más que un gran malestar en todo su cuerpo. Solo cuando llegó al punto de sentir sus poros como si estuvieran perforados por una aguja, sintió un ligero dolor. En cuestión de minutos, todo el proceso había terminado. Ryo, que había cerrado los ojos para concentrarse en mantener la calma, los abrió y encontró algo que lo hizo extremadamente feliz.
El anfitrión consumió un virus cristalizado E1, alcanzando la primera etapa de evolución. Todas las estadísticas más 10, fuerza más 2, agilidad más 5, inteligencia más 5, destreza más 2, carisma más 5. Criocínesis desbloqueado. Crioquinesis. Fue lo primero que pensó yo cuando vio sus recompensas. 10 puntos en todas las estadísticas no parecían mucho, pero cuando consideró el hecho de que ya era más fuerte que todos, tenía sentido, además del aumento individual de cada estadística. Inmediatamente, revisó sus estadísticas. Nombre. Hashimoto Ryo. Nivel. 5. Fuerza. 50. Agilidad. 54. Inteligencia. 52. Destreza. 50. Carisma. 56. Habilidades. Lectura de esencia, talento inmensurable, anfitrión perfecto, criocínesis, principiante, cocina, principiante, CQC, experto, manejo de lanzas, experto, mecánico, experto, conducción, experto, armero, experto, puntería, experto, detección de presencia, principiante, aprendizaje, experimentado, manejo de múltiples armas, experimentado. Al ver sus estadísticas, la mente de Ryo estaba confusa. Solo cuando vio los números reales se dio cuenta de lo exponencial que era el aumento de poder. Su cuerpo se sentía más fuerte y más fácil de usar, pero ver los números reales lo sorprendió un poco. Además de eso, se concentró en crioquinesis. Crioquinesis. El camino de la evolución lleva al usuario a desarrollar la capacidad de manipular su propia temperatura corporal. La reducción de temperatura aún puede ser peligrosa para el usuario si se utiliza de repente, pero el cuerpo del usuario se adaptará a las temperaturas más bajas rápidamente y con facilidad. En etapas avanzadas de evolución y con un uso adecuado, la habilidad puede crear hielo o incluso congelar a una persona si el usuario la toca. La única forma de fortalecer la habilidad es consumiendo más virus. Los pensamientos de Ryo cuando leyó eso no tenían que ver con lo poderoso, estúpidamente irracional o asombroso que era ese poder. Inmediatamente tuvo un pensamiento simple e infantil. Oigan, ya estoy bien, les dijo a todos los que lo estaban mirando. Las chicas suspiraron aliviadas al ver tal cosa, mientras que Karma y Yugo se preguntaban qué había cambiado exactamente. Desafortunadamente para ellos, lo descubrirían pronto. Una vez que las chicas liberaron a Ryo del sofá, este se acercó a Yugo y Karma. Tenían un mal presentimiento y querían retirarse, pero era demasiado tarde. Ryo inmediatamente bajó su temperatura lo más que pudo. El proceso se sintió instintivo, como si fuera algo que siempre podía hacer. Un segundo después, sus manos estaban en el cuello de ellos. Frío, frío. Suéltalo, hace demasiado frío. Gritaron Karma y Yugo al sentir lo fría que estaba su mano. Parecía casi como si un cubo de hielo con forma de mano estuviera presionado contra sus cuellos. Yugo ya estaba harto de eso. Por favor, suéltalo. Ryo las soltó inmediatamente mientras se reía a carcajadas. Las chicas que no entendían lo que había pasado abrieron los ojos de par en par en estado de shock cuando escucharon las palabras de Ryo. ¿Sabes qué es la criocínesis? Capítulo 53. La pandilla se había mudado a un edificio de apartamentos cerca de la zona donde Ryo quería buscar autos. La razón por la que se mudaron no fue algo importante como conveniencia o necesidad, sino porque Karma y la pareja Yugo/Aki querían mantenerse alejados de las bromas frías de Ryo. Se suponía que se quedaría con Yuriko, Saeko y Miku, pero eso no parecía ser lo que las chicas habían planeado. Estaba acostado en la cama, esperando que la chica viniera de dormir, pero cuando la puerta se abrió vio algo que lo sorprendió mucho. Esas escenas no publicaré XD. Contiene lemon. Si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon Novelas New. Entonces ahora soy tuya, ¿eh? Dijo, haciendo una pregunta claramente retórica. Ryo se limitó a mirarla y recordó la vez que la conoció y cómo se llevaron bien inmediatamente cuando él estaba modificando las armas. Quiero que seas mía, pero no te obligaré a ello, dijo Ryo con un tono de decepción en su voz. Se levantó de la cama y encendió un cigarrillo. Pero no tocaré a alguien que no sea mío. Rika se levantó de la cama y lo abrazó por detrás. Tenía tanta gente a su alrededor, tantas chicas que lo amaban. Pero cuando escuchó sus palabras y vio lo sola que se veía a su espalda a pesar de todo eso, no pudo obligarse a salir corriendo por miedo. Haré un compromiso, soy solo tuya, Ryo dijo mientras estrechaba su abrazo. Así que, por favor, deja de parecer tan sola cada vez que no hay nadie para verte. Capítulo 54. Paraíso, ciudad Komatsu. Ryo se encontraba en lo que solo podía reconocer como el paraíso. Donde quiera que mirara, había coches viejos y algunos más nuevos a su disposición. Este lugar es... Paraíso, escuchó decir a Kururu con una cara feliz y una voz llena de expectativa. Casi no podía creer que ella fuera la misma chica inexpresiva que habían rescatado de Masao. Entonces recordó que tenía la habilidad mecánica en nivel experto. Kururu, ¿será que te gustan los coches? Le preguntó Yuriko, que estaba cerca, a la chica, que normalmente no tenía emociones. La respuesta llegó en un abrir y cerrar de ojos. Me encanta todo lo que sea mecánico.
Ryo la miró y se dio cuenta de algo muy importante. Por fin tenía a alguien con quien hablar de cosas mecánicas. Entonces, ¿crees que este Peterbilt 362 de 1990 todavía funciona? Le preguntó Kururu a Ryo mientras miraban el camión. Había leído en un artículo qué tipo de vehículos tenían más posibilidades de sobrevivir a un EMP, y antes de 2002, cualquier cosa era lo que buscabas. Tenían una cantidad mínima, si no inexistente, de componentes eléctricos que, en la mayoría de los casos, no afectaban la funcionalidad del vehículo. Sí, estoy bastante seguro de eso. Ryo y Kururu comenzaron a explorar todo el depósito de chatarra después de asegurarse de que el camión estaba en perfectas condiciones. Tuvieron mucha suerte de que el dueño del lugar fuera organizado y se encargara de colocar las cosas que aún funcionaban bajo techo. Fue solo por eso que el camión todavía estaba funcionando. Si no, quién sabe qué habría sido de él. Ryo estaba muy feliz de ver que Kururu había recuperado un poco de sí misma al estar cerca de algo que amaba. Y estaba feliz de saber que a ella le gustaba tanto más que a él. ¿No es esa una Dodge Ram 2002? Dijo Kururu mientras miraba en dirección a una camioneta. Ryo la miró y con una simple mirada se dio cuenta de que efectivamente lo era. Al verlo asentir en señal de confirmación, continuó. Deberíamos poder reutilizar todas las piezas. De esa manera, la pareja continuó recorriendo los miles de autos que había en el lugar. Ni siquiera salieron del lugar para comer, ya que Saya tuvo que llevarles la comida y los condenó al ostracismo por comer mientras desmantelaban un auto. Al final, tras pasar un día entero en el desguace, se dieron cuenta de que todavía les quedaba alrededor de una cuarta parte de los coches por revisar, pero ya habían llenado el maletero del autobús. Así pues, decidieron cargar el resto en el remolque conectado al tractor. Ryo dijo que más adelante lo reacondicionarían para que fuera más cómodo, ya que viajarían personas en él. Será mejor que nos vayamos ahora, podemos volver mañana, dijo Ryo mientras se dirigía al autobús. Kururu, sin embargo, se quedó allí y no se movió ni un centímetro. Asterisco suspiró asterisco, ¿quieres quedarte aquí? Kururu se dio la vuelta y lo miró con los ojos muy abiertos. Sabía que Ryo no era una mala persona y que trataba bien a la mayoría de las personas. Después de todo, podía ver lo enojado que había estado con Masao y también le habían contado la historia de Shido y Soichiro. Pero en lo más profundo de sí misma, todavía esperaba que él le diera órdenes y que ella las obedeciera, pero esa no era la situación. ¿Puedo? Preguntó con voz de mosquito. No era su voz habitual, sin emociones, sino una que transmitía miedo e inseguridad. Ryo se acercó lentamente y pasó a su lado, regresando después de unos minutos con 2 colchones y un par de mantas. Los colchones eran viejos y probablemente inservibles en su mayor parte, pero Ryo se encargó de dejar el que estaba en mejor estado cerca de ella. Se alejó unos metros, desde donde ella aún podía verlo y él podía verla a ella, y se acostó allí. Kururu quería preguntar exactamente qué quería decir con eso, pero recibió una respuesta antes de que pudiera mover los labios. Así puedo protegerte, dijo sin importarle lo insinuante que sonara. Preferiría estar más cerca, pero no quiero hacerte sentir incómoda, así que me quedaré aquí. Kururu miró su sonrisa cálida y tonta, y no pudo evitar mostrar una pequeña, casi imperceptible sonrisa propia. Está bien, dijo mientras tomaba su colchón y lo acercaba al de Ryo, no demasiado, pero a una distancia en la que pudieran hablar cómodamente. Kururu estaba actuando un poco más vivaz incluso en su estado sin emociones, por lo que se mostró un poco tímida cuando habló. Gracias. Así fue como la noche los atrapó, bajo el mismo techo que los autos y camionetas que habían estado manejando durante todo el día. Ryo les había dicho a las chicas que se quedaría con Kururu, ya que ella quería quedarse y él no podía dejarla sola. Kururu quería preguntarle a Ryo cómo exactamente había comenzado a estudiar mecánica, pero no se le ocurría cómo hacerlo. Por suerte para ella, Ryo también sentía curiosidad. ¿Estás despierta, Kururu? Preguntó suavemente, para no despertarla si estaba durmiendo. En el momento en que ella tardó en responder, Ryo pensó que estaba dormida, por lo que continuó hablando. Ah, supongo que no. Estoy despierta, ¿qué pasa? Soltó, interrumpiendo cada palabra con la última. Ryo se rió un poco cuando escuchó su respuesta y pudo jurar que Kururu se sentía avergonzada en ese momento. Aún así, decidió no burlarse de ella. Ella se corrigió rápidamente. Estoy despierta, ¿qué pasa? Nada más y solo quería preguntarte cómo te iniciaste en la mecánica, dijo, antes de añadir rápidamente. Por supuesto, si no quieres decírmelo, puedes decirlo. Kururu tardó un poco en decidirse. Le costaba confiar en él, pero nunca lo había visto tratar mal a nadie. Era débil ante las mujeres lindas y hermosas, pero eso era todo. No las obligaba y, de hecho, era bastante pasivo respecto a las cosas a menos que ellas dieran el primer paso. Si había un hombre con el que era perfecto hablar y sentirse cómodo, ese era yo. Te lo diré, pero primero tienes que decírmelo tú, dijo ella mientras seguía mirando el techo. Ryo se aclaró la garganta antes de comenzar su relato. Bueno, siempre he sido un apasionado de los vehículos a motor.
En particular, de las motos, comenzó explicando. La historia continúa con los acontecimientos de la pérdida de su primer trabajo y cómo sus padres le consiguieron un trabajo como asistente mecánico y cómo su pasión por este trabajo creció a partir de ahí. En algún momento, comenzó a estudiar libros sobre aviones, helicópteros, camiones y cualquier vehículo que pudiera fabricarse mediante ingeniería mecánica. Deben ser unos padres estupendos, dijo ella, sin saber la historia de Craster Joe. Esto le causó un shock cuando escuchó su respuesta, que sonó nostálgica y un poco triste. Sí, eran los mejores. No lo sabía, lo siento, dijo ella, comprendiendo que estaban muertos. Yo respondió con voz tranquila, como si hubiera tenido mucho tiempo para aceptar el hecho. No te preocupes. Ya me he acostumbrado. Es solo que me da un poco de nostalgia pensar en ellos. Gururu comenzó entonces a explicar su propia historia con la mecánica. Al parecer, su abuelo la había criado y, como él también era mecánico, ella aprendió algunos trucos. Fue cuando murió su tío cuando realmente se interesó en la ingeniería mecánica, incluso si sus padres, dos empresarios exitosos, estaban en contra. Continuó estudiando y aprendiendo sobre cualquier cosa que tuviera un mínimo de mecánica, hasta que finalmente alcanzó el nivel en el que se encontraba. Esa es una historia muy interesante, dijo mientras se giraba para mirarla por un segundo. Ella giró la cabeza una vez más para mirarlo antes de decir, podría decir lo mismo, aunque la tuya es un poco más trágica. Al final, pasaron la mayor parte de la noche hablando de su pasado y experiencias, revisando los autos que quedaban. Cuando el sol comenzó a salir y la pandilla regresó, los encontraron trabajando en la reparación de una camioneta. No durmieron ni un poco, ¿verdad? Preguntó retóricamente Hiratsuka al grupo cuando los vieron a ambos hablando alegremente sobre mecánica mientras trabajaban. Rei fue quien siguió el tema. Al menos Kururu parece más animado. Unas horas después, cerca del mediodía, ya estaban listos para abandonar la ciudad de Komatsu. Su botín: Akabane Karma, 2 vehículos, una camioneta y un tractor con remolque, y la evolución de Ryo. Sin mirar atrás, el grupo partió rumbo a su próximo destino, la ciudad de Tokonosu. Capítulo 55. La situación. Después de un día completo de viajar por las autopistas, el grupo finalmente vio la ciudad de Tokonosu a lo lejos. Ryo conducía el camión con la compañía de Rei, mientras que Kururu conducía la camioneta y Hiratsuka el autobús, donde viajaban todos. Miraron en dirección a la finca donde alguna vez se habían alojado, pero simplemente decidieron no ir allí. Cualquier cosa que pudieran encontrar, no valdría la pena. Solo más tarde, cuando todos los demás estuvieran reunidos, intentarían recuperar los suministros y materiales que habían quedado allí. Ryo estaba seguro de que podría enfrentarse al menos a 1000 zombies si se esforzaba, y Zeke también era prácticamente una bestia por derecho propio. Las chicas también podían enfrentarse a unos pocos cientos cada una, por lo que Ryo confiaba en su potencia de salida. Pero contra 10.000 zombies, por ejemplo, morirían de todos modos si intentaran luchar contra todos ellos. Por esa razón, tomó el camino más largo hacia Tokonosu, en dirección a la que creía que iría el grupo de Kouta. Conociendo a Kouta y a las otras personas que quedaron al frente del grupo, Ryo tenía una gran suposición sobre a dónde habrían ido. Según Yuriko, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Tokonosu hay un pequeño pueblo en la montaña. Está lo suficientemente cerca como para que alguien pueda llegar allí caminando en el mismo día, por lo que Ryo creyó que los demás supervivientes estaban allí. Yuriko, ¿cuánto falta para llegar al pueblo?, preguntó Ryo cuando hicieron una parada para comer algo y estirar el cuerpo después de conducir. La MILF se sentó más cerca de él, abrazándolo del brazo, y respondió: no falta mucho, quizás unos 20 minutos. Ya veo, así que llegaremos alrededor de las 11 de la noche, murmuró Ryo antes de darle un mordisco a un trozo de cecina. Mientras masticaba, sin mucho decoro, habló al grupo. Como es un pueblo de montaña, incluso podríamos quedarnos allí. El grupo conversó un poco sobre las condiciones en las que se encontraría la aldea, pero Ryo estaba bastante seguro de una cosa: Kouta, los Miyamoto, Matsushima y los Yamada seguramente habrían hecho un buen trabajo en su lugar. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó Ryo desconcertado cuando vio la aldea. Los edificios estaban intactos, el grupo de Kouta estaba allí, pero todos parecían estar deprimidos, la atmósfera era pesada y la cantidad de gente no coincidía. Desde un edificio, vio a un chico que se parecía a Kouta cuando se habían ido, pero más delgado y musculoso. Lo que escuchó hizo que Ryo se enojara. Era una ira a la que ya se estaba acostumbrando. Yo, lo siento. Kouta intentó hablar mientras lloraba, pero terminó cayendo de rodillas y comenzó a golpearse la cara contra el suelo, sin importarle cómo se rompían sus gafas. Lo siento. ¿Qué?, dijo Ryo con voz fría. ¿Qué pasó aquí, Kouta? Kouta hizo lo posible por calmarse, mientras un grupo de personas se había reunido allí. Solo entonces Ryo pudo verlos a todos.
De las 70 personas a las que habían ayudado durante la huida de la mansión, solo quedaban 20, y eso contando a Kouta, los Miyamoto, Yamada y Matsushima. Ryo respiró profundamente, con la intención de al menos escuchar lo que tenían que decir sin enojarse. Podría dejar ir todo ese enojo más tarde. Cuando llegamos por primera vez al pueblo, todo estaba bien. Según la historia de Kouta, fueron atacados durante la noche por otro grupo. Como si eso no fuera suficiente, les quitaron armas y suministros, dejándolos sin apenas nada con qué defenderse y apenas comida. La única razón por la que estaban vivos era que el propio Kouta había bebido el virus líquido, para poder defender al resto de la gente. Lo único que les sorprendió fue el hecho de que no se llevaron a las personas como esclavos, rehenes de juguetes, sino que simplemente los mataron. Ellos se hacían llamar Panderers, y dijeron que volverían. Kouta terminó su explicación de lo que había sucedido. Ryo, que estaba de pie junto a un árbol, simplemente le lanzó un puñetazo directo. Ante sus ojos, el árbol, que tenía una circunferencia de 100 pulgadas, tenía la mitad de su tronco movido por el puño de Ryo. Bien, ya veo cómo es, dijo con un tono de voz siniestro. Para las chicas, era como la vez que conoció a Masao, pero todas las demás se sentían oprimidas frente al Ryo actual. Toda su aura había cambiado y su comportamiento general era frío, pero ahora había un efecto añadido. Todas podían sentir cómo la temperatura alrededor de Ryo estaba bajando, aunque fuera un poco. Déjenlos venir, los estaré esperando. Ryo convocó una reunión entre los líderes del campamento. Por suerte, todos los que conocía personalmente estaban vivos. Los únicos que se salvaron de la reunión fueron los Miyamoto, que disfrutaban de su reunión después de unos días separados. ¿Hashimoto-kun, sigues siendo humano?, preguntó Matsushima cuando todos estaban sentados en una gran mesa. Todos, Karma incluida, lo miraron expectantes. Las chicas ya lo sabían, así que no les importó. Aclarándose la garganta, Ryo respondió. En su mayoría. Y eso fue todo. No necesitaba explicar más que eso para que la gente entendiera algo simple. Él era un humano en su mayor parte, pero no del todo. La razón por la que respondió así era simple. Él mismo no estaba seguro de si seguía siendo un humano, y no le importaba, pero como su alma había cambiado, sería honesto. Voy a empezar diciendo, Ryo miró a todos los que estaban en la sala, a quienes no había visto en mucho tiempo, y sonrió un poco. Que me alegro de que todos ustedes estén vivos. Al oír sus palabras, todos sonrieron. El grupo que ya estaba en la aldea tenía una sonrisa pesada y desgastada. Se notaba que habían pasado por mucho y habían pasado por momentos difíciles. Pero ahora Ryo estaba allí y no les permitiría preocuparse más por esas cosas. Entonces, les daré a cada uno de ustedes lo que le di a Kouta, dijo antes de explicar que, de hecho, era el virus en forma líquida. Karma, tú también lo estás bebiendo, solo así podrás entrenar con nosotros. Ryo explicó lo que habían aprendido sobre los zombies durante el tiempo que estuvieron fuera y los diferentes tipos de zombies que conocían. Iratsuka y Yuriko volvieron a contar las historias de lo que les había sucedido, desde que llegaron a Shirakawa-go hasta la ciudad de Komatsu y cómo casi quedaron atrapados en el aeropuerto. Saya hizo un informe sobre los recursos que habían obtenido, en los que había trabajado para abastecerlos, y los 2 vehículos que tenían. Ryo dijo que la camioneta sería principalmente para fines de exploración y reconocimiento, mientras que probablemente usarían el camión para asaltar mercados y cosas por el estilo. Luego tenemos a Yugo y Aki, dijo mientras señalaba a la pareja. Son graduados del Departamento de Ciencias Lácteas de su escuela secundaria, por lo que saben sobre agricultura y animales. Como Kouta y los demás no habían tenido tiempo de conocer a la pareja en persona, no sabían que estudiaban en ciencias de los lácteos. La noticia les hizo subir aún más la moral. Ryo miró a Kouta, Isami y Miki, los 3 nerds de las armas que parecían estar más cerca que nunca. Estaba seguro de que las chicas eran las culpables de eso, ya que Kouta no le parecía del tipo de persona que de repente ganaría confianza y daría el primer paso. Haré que Zeke, dijo Ryo mientras señalaba al lobo que no podían reconocer en absoluto como Zeke. Actúe como explorador de los alrededores, ya que probablemente será el más efectivo. Las siguientes palabras de Ryo dejaron helados a los presentes. Sabían quién era Ryo, sabían cómo se comportaba. Sabían cómo reaccionaba ante las cosas. Pero, sobre todo, sabían que Ryo siempre cumplía su palabra. Y estaré esperando que vengan, dijo, sus ojos brillando intensamente en la habitación mal iluminada. Porque estoy enojado. Y esta vez, continuó, levantándose y cruzando la puerta. Todos lo vieron girar la cabeza y mirarlos, sus ojos fríos y brillantes lo hacían parecer una especie de demonio. Los masacraré a todos hasta que me supliquen que los mate. Capítulo 56. La noche roja. La noche había llegado y Ryo todavía estaba completamente despierto, al igual que el consejo, como habían llegado a llamarse a sí mismos. El consejo estaba compuesto por Ryo, las chicas, los padres Terei, Kouta, Matsushima y los Yamada. Eran las personas que habían estado ayudando a Ryo a gestionar todo desde el principio.
Karma, en quien todavía no se le confiaba ninguna responsabilidad real, insistió en permanecer despierto. Después de haber bebido el virus líquido, insistió en quedarse y ayudar tanto como fuera posible. Ryo, que respetaba eso, se dio cuenta de que no había verificado el estado de Karma ni una sola vez desde que lo conoció, por lo que decidió hacerlo en ese mismo momento. Nombre: Akabane Karma. Nivel: 2. Fuerza: 26. Agilidad: 26. Inteligencia: 28. Destreza: 24. Carisma: 26. Habilidades: Sábate, experto, puntería, experimentado, conducción, experimentado, CQC, experto, asesinato, experimentado, sigilo, experto. Yo estaba pensando qué clase de chico era Karma para tener una habilidad como asesinato desarrollada a tal nivel, pero, de nuevo, no le correspondía preguntar. En todo caso, estaba contento de tenerlo de su lado, ya que le hacía la vida más fácil tener a alguien que tuviera tal variedad de habilidades. Lo único que le faltaba era alguien a quien pudiera enviar directamente a la base enemiga, pero ahora tenía a la persona perfecta para el trabajo. Karma, eres bastante bueno en tácticas de emboscada, ¿verdad? Preguntó Ryo, actuando como si hubiera escaneado a Karma con sus ojos. El chico pelirrojo se sorprendió cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto tan fácilmente, pero respondió con honestidad. Sí, lo soy. ¿Por qué? Quiero que te escondas entre los arbustos altos, dijo Ryo mientras señalaba un lugar al costado del camino. Si alguien pasa por ahí, derriba al que está atrás. Asústalo. Karma asintió en señal de reconocimiento y reveló una sonrisa maliciosa que prometía sangre. Ryo se rió entre dientes al ver su emoción. Al menos el niño no parecía del tipo que se traumatiza con la sangre. Rika, ponte en posición ya. La copa de cualquier árbol servirá, ¿no? Ordenó Ryo mientras miraba al francotirador bronceado. Se bajó las gafas de tiro hasta los ojos y respondió en tono de broma. Claro, pero quiero tu grueso tronco de árbol después. Asterisco suspiró asterisco, cuando terminemos, quizás, respondió Ryo mientras suspiraba profundamente. Después de Yuriko, Rika era la más sedienta de las chicas. El resto, conmigo, cerca de la entrada por la calle principal. En medio de la noche, caminando con solo unas cuantas antorchas para iluminarse, había un grupo de personas con ropas similares. El grupo estaba liderado por Minami Riku, un hombre de mediana edad que escapó de la cárcel después de ser arrestado por tercera vez por el mismo delito, robo a mano armada. Su grupo conversaba alegremente mientras se dirigían a un pueblo de montaña que saquearon hace unos días. Esta vez habían regresado para llevarse lo que había quedado. ¿Crees que tengan más armas ahí?, preguntó un hombre calvo que parecía un matón callejero. Un joven que se parecía mucho a él le respondió: no lo sé, pero espero que haya al menos una chica guapa ahí. Continuaron caminando mientras conversaban de esa manera, con un ambiente alegre presente todo el tiempo, bailando alrededor de cada palabra. Su pesadilla comenzó cuando estaban a 1 milla, 1,6 kilómetros, de distancia del pueblo. Escucharon el sonido de arbustos moviéndose, por lo que se dieron la vuelta en guardia. Oye, Rintaro, dijo el hombre calvo, llamando a su compañero que caminaba detrás del grupo. Pero Rintaro no estaba por ningún lado. ¿Dónde está Rintaro? Desde el interior del bosque que rodeaba el camino y el pueblo, escucharon un grito lleno de terror. La voz que lo produjo era una que ellos conocían particularmente bien. Rintaro. Gritó uno de ellos antes de correr en dirección al grito. Los demás querían detenerlo, pero Minami los detuvo. No pierdas tu tiempo, ellos mismos sellaron el trato. Pero, Riku-san. Trató de protestar uno de los hombres, pero Minami le dirigió una mirada furiosa. Si quieres irte, vete, no te volveré a detener, pero no esperes volver con nosotros. Bajo tal amenaza, solo podían seguir marchando hacia el pueblo, incluso si su moral ahora estaba baja. Sin que ellos lo supieran, el tipo que había corrido tras el grito de Rintaro había logrado encontrar al hombre. El cuerpo y la cabeza de Rintaro estaban separados el uno del otro. Su cuerpo estaba atado a un árbol y con una cuerda ensangrentada, mientras que su cabeza colgaba de una rama, atada con el otro extremo de la misma cuerda. ¿Qué diablos es esto?, murmuró, el miedo se apoderó lentamente de su corazón. Escuchó el sonido de los arbustos moviéndose detrás de él, así que rápidamente se dio la vuelta y apuntó su arma hacia allí. El mismo sonido pronto lo siguió desde otra dirección, y desde otra, y desde otra. ¿Quién está ahí? Ese Sales o disparo. Lo siguiente que supo fue el sonido que más emitió desde todas las direcciones, uno tras otro. Asustado, el hombre comenzó a disparar en direcciones al azar. Cuando su arma se quedó sin balas, escuchó una voz fantasmal y susurrante detrás de él, y sintió un aliento frío en la nuca. ¿Tienes miedo, Tilde?, dijo Karma antes de presionar su cuchillo contra el cuello del hombre, lo que le permitió gritar antes de cortarle el cuello de lado a lado. Apreciando su trabajo, Karma sonrió mientras pensaba en el entrenamiento que estaría haciendo con su nuevo e inhumano sensei. Asterisco, espero que Ryo Sensei esté feliz con esto.
El grupo de Minami acababa de oír el segundo grito. Todos, incluida Minami, sostenían sus armas con fuerza. Sus cuerpos estaban tensos mientras un sudor frío corría por sus espaldas y frentes. Riku-san, realmente tengo un mal presentimiento, este no se parece en nada al grupo de antes. Le gritó un hombre a Riku, solo para sentir un puñetazo en la cara un segundo después. ¿Crees que me gusta esto? Idiota, no tenemos otra opción. Y esa era la verdad. Si volvían con las manos vacías, los tratarían como idiotas, traidores o algo por el estilo. Su líder no era inhumano, pero algunas de las personas cercanas a él sí lo eran. Y el castigo, que ellos veían como tortura, no era algo por lo que pudieran permitirse pasar. No si querían conservar la poca cordura que aún les quedaba, al menos. Lo sé, pero, prefiero estar loco que muerto, dijo el hombre que acababa de recibir el puñetazo. No era algo extraño, así que no solo estaba acostumbrado, sino que tampoco le molestaba. Minami suspiró antes de responder. Entonces regresa tú mismo y explica por qué estás ahí. Eso o cállate la puta boca y muévete. Al no tener otra opción, se armó de valor y avanzó, manteniéndose lo más cerca posible del grupo. Cuando oyeron el sonido de los arbustos moviéndose, se dieron la vuelta más rápido. Desafortunadamente, solo lograron ver una mancha blanca antes de que el tipo desapareciera. De repente, habían pasado de ser 30 de 27 en un momento. La peor parte. Ni siquiera vieron lo que sucedió realmente. Y aún así, siguieron avanzando. Su miedo a lo que podría pasar en su base era más fuerte que el miedo que tenían ahora, pero eso pronto cambiaría. Fue cuando se acercaron a la entrada de la puerta, a unos 800 metros, cuando vieron un lobo enorme parado en medio de la carretera. Un segundo después, desapareció en la misma mancha blanca que se había llevado a uno de ellos. Justo detrás del lobo se encontraba un niño de cuerpo bien formado. Pero lo que les llamó la atención y les heló el corazón fueron sus brillantes ojos azulados. En mitad de la noche, bajo la luz de la luna y la tenue luz de las antorchas, parecía la muerte misma que venía a cegar sus almas. Escucharon una breve orden antes de que la mancha blanca se apoderara de uno de ellos otra vez. Caza. Inmediatamente después de que esas palabras salieron de su boca, muchas sombras sobresalieron de entre los árboles. Podían reconocer a algunas de su incursión anterior, pero ahí terminaban las similitudes. Claramente no eran las mismas personas, al ver cómo se abrieron paso a través de su grupo. Minami intentó apuntar su arma, pero pronto sintió una espada fría presionando contra su cuello. Mirando por el rabillo del ojo, vio al hombre que había estado de pie detrás del lobo. Yo no haría eso si fuera tú, dijo Ryo mientras miraba al hombre que parecía ser el líder de ese grupo, si el informe de Karma era correcto. Minami tragó aire antes de soltar su ar. Ni siquiera había oído un sonido, pero en menos de un segundo Ryo ya estaba detrás de él. Comprendió que, hiciera lo que hiciera, tendría que obedecer. Ahora, mientras mis amigos cazan a tus amigos, ¿por qué no me cuentas algunas cosas? Esa noche, lo único que se escuchó fueron los gritos de dolor y terror puro que sufrió el grupo de Minami Riku, mientras Minami Riku se vio obligado a ver cómo eran desmembrados, destripados, decapitados y uno devorado por Zeke. Ryo lo hizo vivir una pesadilla a su paso, asegurándose de que no se resistiera más adelante. Capítulo 57. Relajándose en el pueblo de Osoishi al día siguiente, Ryo estaba paseando por el pueblo, que según acababa de enterarse por Yuriko, se llamaba Osoishi, algo que le pareció gracioso. Después de todo, el nombre significaba literalmente vida lenta. Mientras caminaba, vio a 3 personas que conocía de su primera semana en este mundo apocalíptico. Estas personas no eran otras que Kyoko, Ichiro y Alice. Kyoko e Ichiro caminaban con Alice entre ellos, agarrándose las manos. Cuando vieron a Ryo, Alice corrió hacia él y abrazó su pierna con fuerza. «Ryo-nii-chan», exclamó, llena de emoción al volver a ver a Ryo. Ella, al igual que todos los que lo conocían, había querido saludarlo el día anterior cuando llegó. Por desgracia, no lo hicieron. Alice recibió la orden de no hacerlo, ya que la situación era bastante grave. «Nii-chan. Ahora tengo otro Oka-san». Ryo, sabiendo muy bien lo que la chica quería decir, la tomó en sus brazos y caminó hacia la nueva pareja. Diría que estoy sorprendido, pero los vi hablar mucho desde el momento en que se conocieron, dijo Ryo mientras bajaba a Alice y atraía a Kyoko e Ichiro para abrazarlos. Alice, que estaba en el centro del abrazo, solo se rió de felicidad. Sí, simplemente sucedió, ¿sabes? Dijo Ichiro mientras miraba a Kyoko y le dedicó una suave sonrisa. Kyoko se la devolvió mientras le explicaba cómo tomaron la decisión. Quería tener hijos, pero nunca tuve una relación seria para eso. Ichiro me trató extremadamente bien y Alice era tan linda, me enamoré de los dos. Ichiro explicó entonces que, dado que su esposa se encontraba en Estados Unidos haciendo negocios cuando todo ocurrió, ya había asumido lo peor. Por lo tanto, simplemente decidió seguir adelante, ya que Kyoko era una mujer muy agradable una vez que la conocías. Me alegra mucho ver que ambos están bien y que la pequeña Alice está tan animada como siempre, dijo antes de ponerse en cuclillas y acariciar la cabeza de Alice.
Será mejor que sigas comportándote como una buena señorita. Después de eso, continuaron caminando, poniéndose al día con lo que había sucedido durante el tiempo que Ryo y las chicas habían estado fuera de la ciudad de Tokonosu. Aparentemente, además de los Panderers, algunas otras bandas se habían apoderado de algunas áreas de la ciudad. No eran nada que realmente le importara a Ryo, pero era molesto saberlo. Ryo pensó que sería bueno que ese grupo fuera yakuza, ya que eran más honorables y organizados que los ciudadanos comunes o los criminales y matones. Ryo. Ryo-kun. Escuchó dos voces que lo llamaban por su nombre y el sonido de pasos que se acercaban a él. Kawamoto Chie y Misuzu Ichihou se acercaban a paso muy rápido, luciendo felices de verlo de nuevo. Verlos a ambos con vida le hizo suspirar de alivio, ya que eso significaba que las personas que habían salido de la escuela con él estaban a salvo. ¿Cómo están, Chie y Misuzu? Ahora sí que lo estamos haciendo muy bien. Respondió Chie por los dos. Ryo los observó con más atención y se dio cuenta de que tenían tierra debajo de las uñas y también tenían las manos un poco sucias, así que hizo un comentario en base a eso. ¿Habéis estado trabajando los dos? Un poco avergonzados de que un hombre hubiera visto sus manos sucias, las escondieron detrás de su espalda antes de responder rápidamente. Yugo-san y Aki-san nos pidieron ayuda para hacer una buena zona de cultivo, dijo Misuzu, antes de detenerse para tomar aire. Chie continuó por ella. Así que decidimos intentarlo, ya que sonaba divertido. Bueno, me alegra ver eso a pesar de todo, dijo Ryo, sin darse cuenta de la pequeña sonrisa que apareció en su rostro. Todos lograron mantener una actitud positiva. Después de pasar unos minutos más hablando con sus viejos amigos y camaradas, Ryo llegó a la casa donde él y las chicas se alojaban. Era la casa del mayor, y era un edificio con habitaciones suficientes para 10 personas. Una vez dentro, Ryo pudo ver a Rika tomando una copa, a Yuriko anotando algo en un cuaderno, a Saya contabilizando el stock de cosas, a Saeko puliendo el muratatou y a Rei arreglando algunas decoraciones. Luego sintió a Shouko en la cocina, a Shizuka durmiendo la siesta en una de las habitaciones y a Miku y Kururu en la habitación de la primera, lo que fuera que estuvieran hablando, Ryo de alguna manera no quería saberlo, y, por último, a Hiratsuka que estaba en el techo fumando. Yuriko, ¿alguna idea de cómo mejorar la aldea? Preguntó Ryo apenas se sentó, tomando una cerveza de detrás de un mostrador y enfriándola con su poder. La MILF solo suspiró antes de mirarlo. Muchas, pero ningún recurso. Bueno, ese problema tiene fácil solución, dijo antes de tomar un buen trago de su cerveza. Al ver que las chicas estaban expectantes por escuchar su solución, se rió torpemente antes de responder. En primer lugar, estamos rodeados por un bosque. Y en segundo lugar, la ciudad no está lejos, por lo que el metal y otras cosas no son difíciles de conseguir. En un extraño suceso, Saeko dejó de pulir su espada para acercarse a él. Lo abrazó por detrás y le habló al oído. Querido, ¿podemos ir solo los dos? Dijo ella antes de apretar sus pechos contra su espalda aún más fuerte que antes. Quiero tener una cita como antes. Ryo pensó en ello durante un rato, antes de darse cuenta de que tenía que ir a una cita formal con la mayoría de las chicas. Sabía que a Rika, por ejemplo, no le importaban esas cosas. Pero a Hiratsuka, Shizuka, Saya y Rei probablemente sí. Incluso Saeko mostró un extraño momento de deseos femeninos. Con tal pensamiento decidió posponer su cita con Saeko para más tarde. En otra ocasión, ¿vale? Dijo mientras se daba la vuelta. Después de darle un pequeño beso, continuó. Las demás también necesitan un momento especial. Está bien, pero ahora tienes que llevarme después, dijo ella antes de soltarlo. Él solo sonrió cálidamente. Se sentía extremadamente feliz cada vez que veía cuán comprensivas y amorosas eran sus niñas. Mirando a Rei y Saya, les habló a ambas. Entonces, Rei o Saya, ¿quién quiere ir primero? Lo que vio a continuación parecía sacado directamente de un anime. Ambas chicas se miraron fijamente y empezaron a salir chispas entre ellas, antes de llevarse las manos a la espalda. Yuriko actuó como árbitro y contó hasta 3. En 3, ambas chicas mostraron sus manos, y Saya había elegido papel y Rei tijeras. La ganadora es Rei, por lo que ella tendrá la primera cita, declaró Yuriko. Saya cayó de rodillas mientras actuaba triste, y Rei hizo una pose de superioridad que avergonzaría a los protagonistas de Wuxia. Todos se miraron y pronto comenzaron a reír. Ryo habló mientras intentaba no reír demasiado fuerte. Todo eso era siquiera necesario. Inmediatamente después, Shouko salió de la cocina y le hizo señas para decir que la comida estaba lista. Como habían visto las mismas señas miles de veces, todos entendieron perfectamente. Por supuesto, eso era además del hecho de que todos habían estado estudiando lenguaje de señas desde que Shouko llegó al campamento, ya que todos querían que la niña se sintiera como en casa. Ryo fue a buscar a Hiratsuka al techo y rápidamente regresó para comer con todos. A la mañana siguiente, Ryo iba a ver cómo habían ido los avances de Aki y Yugo con la parcela de cultivo. En el camino se encontró con Yugo, así que caminaron hacia allí mientras conversaban de forma informal. ¿Necesitan algo para que esto sea más cómodo? Preguntó Ryo mientras se acercaban.
Pudo ver cómo se había quitado la maleza y el pasto de la tierra, se había movido la tierra e incluso se había hecho un perímetro en el área. Parecía lo suficientemente grande como para alimentar a unas cuantas familias por un tiempo, pero claramente no era suficiente para todos en el pueblo. Yugo se detuvo en el perímetro que él y Aki habían hecho antes de responder. Con un terreno de estas dimensiones, que más bien se llama jardín, empezó diciendo antes de mirar el espacio que quedó sin uso. Nada, en realidad. Pero si queremos ampliarlo, necesitamos herramientas. Después de un rato de ponerse al día, yo tenía una lista de todo lo que necesitaban. Las prioridades eran la comida y las herramientas, mientras que en segundo lugar estaban el alambre pelado, los tablones de madera y otros materiales de construcción que podían usar para cercar. A Ryo no le importaba quedarse en la aldea y proteger el área esta vez, porque estaba seguro de que, dado que las mutaciones y las evoluciones eran raras, el incidente que arruinó la finca no volvería a ocurrir en un futuro cercano. Y para cuando ocurriera, estarían listos. Capítulo 58. El mensajero. 2 días pasaron lentamente. Ryo había pasado este tiempo acostumbrándose a cryoquinesis, que resultó ser la habilidad más difícil de usar correctamente. Mientras que las otras surgían naturalmente y podía usarlas inmediatamente después de obtenerlas, cryoquinesis requería mucho más pensamiento. Las emociones fuertes lo ayudaron a activar la habilidad, como la vez que llegaron por primera vez a la aldea y bajó la temperatura en un área pequeña. Y cosas simples como enfriar una botella de cerveza o agua, o cualquier cosa por el estilo, eran demasiado fáciles de hacer. Pero si quería tener un control preciso, tenía que tener una imagen mental muy fuerte y un conocimiento del proceso. Así fue como comenzaron sus sesiones de estudio con Hiratsuka y Shizuka. En aproximadamente 2 días, había memorizado toda la información que ambos tenían sobre cómo las bajas temperaturas afectaban al cuerpo y los fenómenos científicos del descenso de la temperatura. En esos cortos días, Ryo había elevado su nivel de aprendizaje a experto, por lo que aprender cosas era tan fácil que probablemente podía memorizar la apariencia de una hoja y encontrarla entre muchas otras. Además de eso, su detección de presencia, que sentía que se había quedado atascado en un cuello de botella, en realidad ya estaba en experto también. Y, como una especie de beneficio adicional, manejo de múltiples armas también había aumentado en maestría, probablemente debido a la cantidad de entrenamientos que había tenido en esos 2 días. El karma es una molestia, pensó yo mientras daba una calada a su cigarrillo. Pero no puedo desagradarme. La razón era sencilla. Karma de veces aparecía de la nada y trataba de pillar desprevenido a Ryo, pero nunca lo conseguía. En los 2 últimos días, Karma lo había atacado 28 veces y lo había retado a un duelo 15 veces. Pero Ryo no se cansaba de entretener al chaval, lo que en la perspectiva de los demás era más bien una paliza. Karma se sentía como un hermano menor hiperactivo al que le gustaba hacer bromas, pero sabía cuándo parar y qué no hacer o decir. Eso podría haber sido por un respeto natural que Karma tenía por Ryo y su grupo, donde incluso Kouta podía luchar contra él cara a cara. Cuando se enteró de que quienes habían entrenado a los que podían luchar no eran otros que Hiratsuka y Ryo, Karma fue a por el pez más grande del estanque. Según él, sus instintos le decían que si atacaba a Hiratsuka y lograba acertar, moriría. Silbido. Inclinando la cabeza hacia adelante, Ryo evitó un golpe en la cabeza. La daga que Karma usaba para emboscarlo cada vez era de goma con una punta redondeada, por lo que Ryo no tenía miedo de recibir un golpe. No es como si lo tuviera incluso si fuera una daga real. Las posibilidades de que Karma lo apuñalara eran extremadamente bajas, incluso mientras dormía. La razón de eso fue que Ryo había aprendido por sí mismo a mantener activada la detección de presencia todo el tiempo. Cuando vio que la habilidad estaba en experto, Ryo pensó que tenía que haber algún tipo de problema con la forma en que la estaba usando, y tenía razón. Como no se había dado cuenta de que se había vuelto más fuerte, no había aumentado su concentración en la habilidad. Al principio, cuando se concentró en ella correctamente, la avalancha de información era demasiada para que su cerebro pudiera seguir el ritmo. Afortunadamente, después de 1 o 2 horas se acostumbró. En general, el Ryo actual fue mucho más eficiente en todo lo que hizo de lo que había sido 2 días antes. ¿Qué te tiene colgado de un árbol como un mono?, preguntó Ryo cuando vio a Karma. Algo le decía que, fuera cual fuese el motivo por el que el chico estaba allí, no era solo para atacarlo. Y tenía razón. Hay alguien fuera del pueblo, dice que está aquí para hablar de paz. Proxenetas, pensó Ryo al escuchar la explicación de Karma. Sin siquiera responderle al chico, se dio la vuelta y se dirigió hacia la entrada del pueblo. Una vez allí, encontró a todos apuntando sus armas a un hombre. Tenía un Maut y parecía que lo habían sacado de un bar punk, pero Ryo podía decir que el hombre estaba muy sobrio. Era solo su comportamiento habitual, o una forma natural de estar de pie adquirida tras años de estar en bares punk. Bajen las armas, ordenó Ryo apenas llegó al lugar. Todos sintieron la frialdad en su voz, por lo que obedecieron rápidamente. El hombre, al ver esto, suspiró aliviado.
Ryo simplemente caminó hasta que estuvo frente al hombre, teniendo que mirar hacia abajo para poder ver su rostro. Nombre. Al idiota Pang le tomó unos momentos procesar lo que dijo Ryo, quizás por la diferencia de altura o la atmósfera, literalmente, fría, pero logró responder después de que pasó el primer susto. Tatsumi Shingo dijo antes de mirar a Ryo asustado. Estaba seguro de que ese hombre no estaba allí cuando ellos. ¿Estoy aquí para? ¿Hablamos de paz? Lo interrumpió Ryo con una cara y un tono que decían que no me creo lo que dices. Ante esa mirada, el hombre tragó aire de forma audible. ¿Hablemos entonces? Ryo le pidió a Kouta y Karma que trajeran una mesa y 2 sillas. Tan pronto como eso terminó, les pidió a todos los demás que se fueran, incluidas las chicas. El único que se quedó a su lado fue Zeke, quien simplemente estaba acostado a su lado como solía hacer. Aún así, su sola presencia fue más que suficiente para presionar a Shingo aún más. Aún así, de alguna manera logró explicar que lo habían enviado a pedir una tregua, ya que había sido un duro golpe para su grupo perder a 30 personas. Ryo, en lugar de escuchar lo que proponían los Panderers, estaba pensando en cómo sacar ventaja de la situación. Recordó la noche en que atacaron y su conversación con Riku. Entonces, ¿hablarás, Minami-san? Preguntó Ryo mientras estaba solo en una habitación con el líder del grupo de Panderers que habían masacrado. Riku estaba muerto de miedo, así que asintió con la cabeza rápidamente. Cualquier tortura que pudiera recibir en casa sería mejor que estar en manos del demonio que él veía como Ryo. Bueno, gracias por ser tan cooperativo. Entonces, dime, ¿quién es tu líder? Ryo hizo la primera pregunta importante. Riku dudaba si debía responder a esa pregunta, pero cuando sintió que Ryo apretaba más el dedo, soltó todo lo que sabía. Su nombre es Sugou Nobuyuki. Solía ser un hombre de negocios, pero ahora está gobernando a un grupo de exprisioneros que compró con promesas de poder. Ryo, al oír tal cosa, no pudo evitar suspirar. Estaba un poco cansado de tener que lidiar con ese tipo de personas, pero en lo más profundo de su ser, sabía que disfrutaba al librar al mundo de ellas. Entonces es otro magnate político y un montón de idiotas que se creen sus mentiras, y pensó Ryo mientras miraba a Riku como si fuera un idiota. ¿Cuántas personas? Unos 100. La mayoría no tiene armas y mi grupo tenía 10. Dijo Riku rápidamente. Ryo estaba decepcionado porque el hombre no sabía exactamente cuántos hombres armados había, pero eso solo significaba que Rika tendría un momento para brillar. ¿Sabes de algo que pueda ser útil? Riku pensó mucho en cualquier cosa que pudiera dar que pudiera tener algún valor. Entonces recordó que Sugou había bebido un líquido extraño que nadie sabía qué era ni de dónde lo había sacado. Él bebió un líquido extraño. Exclamó Riku, esperando que lo que dijera fuera suficiente para salvar su vida. Después de eso, se volvió más fuerte y más rápido que incluso el ex convicto más atlético. Ryo no pudo evitar abrir un poco los ojos. O Sugou estaba loco como la mierda o sabía algo sobre el virus, pero Ryo se inclinó por lo primero. Al ver los ojos llorosos de Riku y su aspecto lamentable, Ryo lo soltó. Riku suspiró aliviado, solo para sentir un cuchillo apuñalándole el corazón rápidamente. ¿Por qué? Preguntó lenta y claramente con dolor. No entendía. Había hecho lo que Ryo le había pedido, ¿por qué se estaba muriendo? Su respuesta llegó rápidamente. Lo siento, amigo, necesito que me entregues un mensaje. Hashimoto-san, ¿escuchaste algo de lo que dije? Preguntó Shingo al ver lo perdido que estaba Ryo en su té. Se sintió un poco molesto, pero sabía que una palabra equivocada podría llevarlo a la muerte. Ryo no sintió ninguna necesidad de mentir, así que respondió con sinceridad. En realidad no, pero ya tengo mi respuesta preparada. Dicho esto, dejó a Shinotere y fue a buscar algo en un almacén. Cuando regresó, llevaba una caja herméticamente cerrada que olía a perfume. Le pasó la caja a Shingo y le dejó unas palabras que sorprendieron al mensajero. Envíale mis saludos a Nobuyuki-san y asegúrate de que la caja llegue a sus manos, dijo Ryo antes de alejarse con la mesa y la silla. Shingo comprendió que lo que había dentro de la caja sería la respuesta y sintió curiosidad, así que estuvo a punto de abrirla, pero decidió no hacerlo. Sintió que, si abría la caja, se arrepentiría profundamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo extraño y siguió pensando en ello mientras caminaba de regreso a la base de los Panderers. ¿Cómo sabía el apellido de nuestro líder si nunca se lo dije? Todos sabemos lo que hay en la caja, pero aún así quiero preguntar, ¿qué hay en la caja? Capítulo 59. Declaración de guerra. Bueno, todos, ya que el mensajero ya se fue con mi pequeño mensaje, dijo Ryo mientras miraba a todos. Tenemos trabajo que hacer. La razón por la que Ryo tenía prisa por resolver las cosas era simple. Incluso con todos los que habían bebido el virus líquido, todavía había entre 20 y 100. Incluso si no todos tenían armas, sería una desventaja para ellos. Kouta, coge a Karma, Miki y Sami y coloca trampas por toda la zona, ordenó Ryo antes de agarrar a Rika y Kururu y dirigirse hacia la casa que había reutilizado como su espacio de trabajo. Voy a darnos una ventaja.
Mientras Ryo y el grupo trabajaban en la preparación de las defensas de la aldea, Sugou Nobuyuki estaba bebiendo un vaso de whisky mientras jugaba con una mujer que estaba sentada en su regazo. Era una chica al azar que se le arrojó encima en busca de consuelo. Algunas personas la miraban con disgusto, pero a Sugou no le importaba. Después de todo, ella estaba haciendo lo que fuera mejor para sobrevivir, y él cosechó los beneficios. Había pasado aproximadamente un día desde que enviaron a Shingo como mensajero a la aldea donde el grupo de Riku estaba desaparecido. Se preguntaba si Shingo regresaría cuando escuchó algunos sonidos desde la entrada de su escondite. Nobuyuki-sama, traigo noticias de la aldea, dijo Shingo mientras se inclinaba hacia Sugou, mostrando la caja que sostenía con ambas manos al frente. Por alguna razón, Sugou sintió que esa caja no contenía lo que él quería. Dame la caja y dime qué te dijeron. Bueno, Shingo realmente no sabía cómo explicar que Ryo no le había prestado atención, pero hizo lo mejor que pudo para sonar bien. Explicó que, nada más llegar, le apuntaron a la cabeza con al menos 20 armas de fuego. Entonces, un joven que no parecía tener más de 18 años se acercó al lugar caminando lentamente. En cuanto apareció, ordenó a todos que bajaran las armas y obedecieron su orden de inmediato. Fue entonces cuando se enteró de que él era el líder del asentamiento. Pero ese niño no estaba allí cuando los atacamos por primera vez. Explicó Shingo antes de darse cuenta de que no era el único. De hecho, también había algunos otros que no estaban allí antes, alrededor de 10 personas. Luego volvió a contar cómo se sentaron en la entrada del pueblo y cómo había un maldito lobo sentado al lado del niño. Sugou preguntó si estaba seguro de que era un lobo, pero la única respuesta que obtuvo fue que, si no lo era, era un enorme husky del que nunca había oído hablar antes. Le conté todo lo que me dijiste, al pie de la letra, dijo Shingo mientras sonreía con ironía. Era evidente que algo no había salido como Sugou esperaba, pero no sabía qué. Estaba bebiendo té sin siquiera mirarme, y su expresión era pensativa. Entonces, ¿por qué parece que hay un problema? Preguntó Sugou, impaciente. Shingo tragó saliva audiblemente antes de responder. Bueno, él no escuchó nada de lo que dije. En ese momento Sugou quería golpear a Shingo con tantas ganas que lo hizo. Golpe. ¿Qué quieres decir con que no escuchó? Preguntó Sugou, enojado y desconcertado a partes iguales. Por supuesto que se enojaría al escuchar que un niño ignoraría su propuesta de paz, pero si él era el líder, al menos debería haber escuchado lo que tenían que decir, ¿no? Exactamente lo que quise decir, Nobuyuki-sama. Le pregunté si estaba escuchando y honestamente dijo que no. Entonces, ¿qué demonios hay en la caja? Le preguntó el líder de los Panderers a Shingo. El pobre idiota Pang respondió con sinceridad. No lo sé, no lo he comprobado. Pero el chico dijo que su respuesta estaba allí. Sugou ya había soportado la estupidez de Shingo durante demasiado tiempo, así que le dio una patada en la cara y le pidió a otro hombre que estaba a su lado que se deshiciera de él. Shingo inmediatamente comenzó a gritar pidiendo piedad y ayuda, desesperadamente. Pero nadie pestaneó por él. Consumido por la curiosidad, Sugou decidió revisar la caja. Sorprendentemente olía a perfume y pesaba alrededor de 5,5 kilos, 11 libras. Sin poder contener su curiosidad, Sugou abrió la caja. ¡Ese cabrón!, gritó en cuanto vio lo que había dentro y salió corriendo a quién sabe dónde. La mujer, curiosa por saber qué había hecho enfadar tanto a Sugou, revisó lo que había dentro de la caja, solo para gritar horrorizada. La cabeza cortada de Riku, con un pene cortado en la boca. Esos eran los contenidos de la caja. Y si eso no fuera suficiente para saber a qué se refería Ryo, el interior tenía muchas palabras garabateadas. Desde P6 a 6N6D6S6R6S6 tachado, hasta me gusta chupar ese con un corazón dibujado en cada extremo. Estaba claro lo que significaba el mensaje. Era una declaración de guerra. *8*, el mensaje debe haber llegado, dijo Ryo mientras ayudaba a Yugo a cultivar la pequeña parcela para su primer lote de vegetales cultivados en casa. Yugo, curioso como estaba, decidió no preguntar qué había exactamente en la caja. Estaba seguro de que sería algo que le haría tener una imagen desagradable de ello, y prefería evitarlo. Un par de minutos después, el área estaba debidamente cultivada y lista para lo que quisieran plantar. ¿Tienes semillas, Yugo?, preguntó Ryo al segundo chico al que podía llamar amigo. Yugo se secó el sudor de la frente. Tomate, calabaza y pimientos morrones. No es realmente la mejor combinación, pero todas son comestibles y saludables, explicó Yugo mientras tomaba un sorbo de una botella de agua que Ryo acababa de enfriar. Ryo recibió la botella y antes de tomar un trago él también habló. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en crecer? Yugo pareció pensarlo un rato, pero llegó a una conclusión bastante rápido. La calabaza tardaba al menos 3 meses en crecer, el pimiento morrón más o menos el mismo tiempo, mientras que los tomates tardaban entre 50 y 80 días, dependiendo del tipo de tomates que fueran. Es bueno saberlo, pronto produciremos nuestra primera comida independiente, comentó Ryo con una sonrisa de satisfacción en su rostro.
Solo necesitaban ampliar el área y conseguir algunos animales y podrían vivir de manera autosuficiente. Incluso podrían preparar una zona dedicada específicamente al arroz, aunque yo podía reunir mucho. Alejándose de la parcela agrícola, Ryo se dirigió hacia la entrada de la aldea. Kouta y los demás ya deberían estar listos con las trampas para ese entonces, ya que habían estado trabajando en ello durante casi un día entero. ¡Ah! Ryo-sensei. Gritó Karma cuando vio que Ryo se acercaba. Ryo levantó una mano para saludar al niño, antes de ponerse serio. Entonces, ¿cómo están las cosas por aquí? Karma, en lugar de responder, simplemente caminó hacia un árbol y movió sus pies hacia adelante. Ryo ya sabía lo que iba a pasar gracias a su detección de presencia, por lo que el intento de Karma de sorprenderlo fue inútil. Cuando el tronco del árbol comenzó a caer hacia Ryo, simplemente detuvo su impulso con su mano. «Supongo que esto significa que las trampas están listas», preguntó Ryo mientras sostenía el árbol. Karma sonrió y asintió. «Sí, estoy bastante seguro de que nadie puede sorprendernos sin perder al menos 20 personas». «Es bueno escuchar eso», dijo Ryo antes de soltar el árbol y sonreírle a Karma. «Ahora devuelve este árbol a donde estaba». Más tarde ese mismo día, Ryo estaba hablando con las chicas mientras disfrutaba de una deliciosa comida preparada por Shouko. «¿Cuándo crees que atacarán, querida?», preguntó Saeko mientras se llevaba con gracia un poco de arroz a la boca. Ryo tragó la comida antes de responder. «Mañana por la noche, estoy bastante segura». «¿Y por qué?», preguntó Saya, curiosa por el proceso de pensamiento detrás de su predicción. Ryo le sonrió y respondió con una actitud arrogante. «Saya, los tipos como este se enfadan cuando sienten que alguien pisotea su orgullo». «Estoy seguro de que estará aquí mañana por la noche», terminó su declaración antes de tomar otro bocado. Shouko dejó los palillos antes de hacerle señas. «¿Lucharemos, con personas, otra vez?». Ryo suspiró cuando vio lo que ella dijo. No era algo que realmente quisiera que ella experimentara, ya que sin duda era la más inocente entre ellos. Si él era un demonio, Shouko era un ángel. Por desgracia, algunas cosas debían cambiar en un entorno así. Y la inocencia de Shouko era una de ellas. «Me temo que ese es el caso», dijo Ryo con señas a la chica sorda. Ella bajó la cabeza, respiró profundamente, antes de levantarla y hacer señas una vez más. «Quiero ayudar, no quiero que todos me protejan siempre». Asterisco suspiro asterisco, no te preocupes, ya eres de por sí útil, ninguno de nosotros puede cocinar tan bien, dijo Ryo con una cálida sonrisa después de suspirar. Él entendía cómo pensaba ella, pero, si tenía que ser honesto, preferiría protegerla para siempre a que ella misma tuviera que entrar en contacto con la sangre. Quien rompió el ambiente pesado que se respiraba durante la cena no fue otra que Rika, la mejor persona para tener cerca en tales circunstancias. «Entonces, ¿vamos a la guerra?», preguntó alegremente, como si fuera algo cotidiano. Rei se tensó un poco al oír eso y miró al veterano. «¿Algún consejo, Rika-san?». «Apunta a matar y que no te den», dijo la morenaza con seguridad, como si eso sirviera de algo. La que habló después fue la que marcaba el ambiente en la mayoría de las conversaciones, Yuriko. «De todos modos. ¿Por qué no dormimos bien? Necesitaremos estar en plena forma mañana». «Dice el primero que salta a la cama de Ryo», le respondió Saya a su propia madre, haciéndola sonrojar al ser atrapada de esa manera. Afortunadamente, el ambiente pesado no se veía por ningún lado. Ryo se quedó un rato más, hablando con Shouko sobre muchas cosas y enseñándole todo lo que pudo de su experiencia. Sentía que tenía que ser esa figura mayor para la chica, y prácticamente ya la trataba como a una hermana menor. Pensar que tendría otra hermanita, pensó Ryo, admitiendo el hecho de que tenía una razón para no querer que Shouko estuviera cerca de la pelea. Solo quería que estuviera a salvo. Por otra parte, eso se aplica a todas las chicas, así que, no puedo tratarla de manera diferente. Después de fumar un cigarrillo mientras pensaba en cosas para aclarar su mente, Ryo se fue a dormir, seguro de que al día siguiente, los árboles se nutrirían y crecerían en tierra ensangrentada. Capítulo 60. Breve descanso para estudiar. Se acercan mis exámenes de ingreso y necesito ponerme al día con los estudios. Hace casi un mes que empecé a escribir este libro y he estado escribiendo todos los días sin parar, así que me estoy tomando un pequeño descanso para hacer otras cosas y cuidar mi salud también. Este breve descanso también será utilizado para pensar en una mejor trama a seguir para poder entregarles más capítulos seleccionados, de esa manera el contenido que obtendrán será mejor que lo que les he estado dando últimamente. Aparte de eso, también estoy trabajando en un proyecto paralelo que podría convertirse en mi proyecto principal. Pero no os preocupéis, no voy a abandonar. Como mucho, estaré fuera una semana y lo más corto debería ser unos 5 días. Muchas gracias por vuestro continuo apoyo y espero que todos sigáis aquí cuando vuelva. Hasta pronto, chicos. Capítulo 61. Un descanso más largo y una posible caída. Mi familia y yo nos enteramos hace 2 días que mi mamá tiene neumonía. Eso en sí es grave, pero hay que tener en cuenta que es asmática.
Por lo tanto, no tengo idea de cuándo podré volver a mis tareas como escritora. Tan pronto como se recupere, supongo. Lamento dar esta noticia, pero es lo que es. Eso, combinado con mis estudios, combinado con la vida, combinado con el hecho de que esto se ha vuelto cada vez más complicado de escribir, por más ordenado que intente hacerlo, me hace tomar la decisión de no escribirlo más, con altas probabilidades de no retomarlo nunca más. Así que si algún día ves un nuevo capítulo, eso es una buena noticia. Si nunca más ves esto, esa es una noticia realista. Lo siento, chicos. Capítulo 62. Y ya terminé oficialmente, he terminado con esta ficción y con la escritural. Lo siento por aquellos de ustedes que querían ver más de esto, pero no puedo lidiar con escribir más de esto. Dejé de disfrutarlo y, siendo honesto, me duele dejar algo sin darle un cierre. Por eso, quiero darles la oportunidad de continuar con esto. Si alguno de ustedes quiere seguir escribiendo Evolution System en High School of the Dead, vengan a mi Discord y les enviaré los capítulos en una carpeta de Google Docs. Si quieren reescribir todo, lo cual dudo, son libres de hacerlo. Por otro lado, me voy a mudar a Royal Road por el momento. Voy a escribir un spin-off de The Gamer. Básicamente, es un anime adaptado para encajar en el mundo de The Gamer. Se llama The Gamer is Japanese y dejaré un enlace a él y a mi Discord en un comentario. PD. Hola chicos, me puse a buscar los capítulos faltantes en su Discord y me sale error XD. Supongo que ya fue. Aquí termina todo y la novela actualmente está pausado. ¿Decepcionante? Sí. Pero disfruté mucho traduciendo este fanfic. Gracias, lectores. Si es posible, por favor, consulta mis otros fanfics. Gracias.